Hola, hola. Preguntale si sale el sonido. Hola, hola, hola. Hola. ho- Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Acabamos de transmisión de otro estudio acá. ¿Qué te parece? Sí, no, es que ya casi filmamos. El enlace ya publicó por lo menos. ¿Tenés una? Ahí te paso un mensaje si querés. O te aviso porque si no le das, si no le das al mensaje no te avisa. ¿No te pareció? Tenés que darle la campanita, si no, no te va a aparecer. Si sigue la campanita, me dice que mandé el enlace. Igual te paso el enlace. Porque ese te va a aparecer solo después, ¿viste? Bien, Roberto, cuando llegás aquí, pasá nomás a la puerta abierta, entrá nomás a ver por el pasillo. Nosotros estamos en recepción. Bueno, vamos a empezar a escuchar. ¿Está abierta la puerta ya o no? ¿Está abierta? Sí. Ya me veo en un monitor ahí, ¿viste? Vos tenés ahí. Ah, ese es tu cámara. A ver, Consejo Municipal, entrevista. Decirle que te avise nomás cuando estamos en el aire. Ya estamos listos, ¿ves? Buenas noches a todos aquellos que nos están viendo. Estamos aquí en Vicentín News desde los estudios Vicentín Film Argentina. Por supuesto, transmitiendo en vivo y en directo en este streaming. Que bueno, vamos a hacerlo los días lunes y miércoles. Hasta ahora arrancamos los lunes más o menos y los miércoles parece que con todo. Bueno, ahora me están viendo. A ver si me sacan la B de Vicentín News ahí en el. No sé si el estudio central, ahí en el control central me lo puede. Bueno, ya me la van a sacar a la B, una B grandota que se ve acá. La presentación, a ver si me puede sacar después la gente ahí de técnica. Mientras tanto, les cuento que tenemos una invitada que es
que tiene que ver con el Consejo Municipal de Villa Ángela. Ella es concejal, es Valeria Castillo, la doctora Valeria Castillo, que está a mi lado. En un ratito vamos a hablar con ella. Llegó un poquito antes que el otro entrevistado, que es un excombatiente de las Malvinas, el señor Giacomel, Roberto Giacomel, veterano de guerra. Bueno, sí. También tenemos acá, porque yo estoy leyendo en un aparatófilo que hay acá, tenemos, bueno, vamos a hablar obviamente con él sobre el tema de lo que es la malvinización, y con la concejal vamos a hablar de la última sesión que fue en el día de hoy. También tenemos algo de la Semana Santa y que tiene que ver, por supuesto, con las actividades que se van a desarrollar, ¿eh? Así que bueno, ahí justo me sacaron la de qué nivel los técnicos. Bueno, tenemos todavía la escueta escenografía esta minimalista, pero ya la vamos a ir completando de a poquito. Aunque viste que en el streaming es bien, sí, todo relajado y muy minimalista. Yo estoy un poquito más acostumbrado en la tele, así que por ahí perfeccionamos una cuestión. Tengo un nuevo corte de cabello, le agradecemos a Santi, ahí le estamos haciendo la publi, que me rasuró. Bueno, estamos con la concejala aquí al lado, que bueno, nos va a comentar un poquito sobre la actividad que hoy se desarrolló en el Consejo y la del post-Consejo. Bueno, en el Consejo obviamente se trató un montón de temas, entre eso la denuncia de Loli García, que tiene que ver con la cuestión de el maltrato que sufrió. Buenas noches, Valeria. ¿Qué tal? Buenas noches, Luigi, ¿cómo estás? Bueno, también saludo a todos los que nos están viendo. Sí, hoy fue una sesión cortita, pero bueno, con varias cuestiones a ver. Una de ellas fue el tema de sí, lo que manifestás, que Loli en la sesión anterior, en la reunión de comisión, hubo un cruzamiento, digamos, entre los concejales. Y bueno, lamentablemente el concejal Capdevila manifiesta a Loli y le dice la negra de barrio, digamos una expresión que nos molestó mucho a todos los que estábamos presentes. En ese momento, en la reunión de comisión, pedí la palabra. Y bueno, obviamente, como lo dije, sabes, tenemos que manejarnos con respeto entre los concejales y también respetar al pueblo que nos eligió. Me parece que esas expresiones son muy despectivas. Creo que todos somos del barrio, yo soy del barrio sur específicamente, y me parece que en el año 2025, que todo el tiempo estamos apoyando declaraciones contra el racismo, la discriminación, que se utilicen ese tipo de connotaciones, me parece muy grave, institucionalmente también, porque se dio en el seno del recinto, en la Casa, digamos, de la Democracia que tenemos en Villa Ángela, que la verdad me pareció muy grave institucionalmente. Y bueno, hoy Loli lo manifestó en sesión, porque ese día que sucedió el hecho en la reunión de comisión, yo pedí expresamente que conste en acta esta situación, a lo cual se negaron los concejales de la oposición. Y bueno, y así sucedió otras cuestiones, que es la negativa de que conste en acta lo que sucede que es el problema en la comisión, que eso también es una cuestión muy grave, y yo lo manifesté la otra vez y hoy también, porque me parece que las actas son, digamos, el cuerpo que registra todo lo que se da dentro del seno legislativo, y que se nieguen a que consten en acta las cosas, me parece que no está bien. Y bueno, la verdad que lo tuve que decir como 5 veces, hasta que, bueno, pusieron, sí. Bueno, eso dije hoy en sesión, porque la verdad que estamos ahí peleando por aparte una cuestión que es... testigo de la situación, digamos. Por supuesto. Igual, el tema de que él manifestó esas palabras de negra de barrio, no lo quisieron poner en el acta y no lo pusieron. Después siguió la comisión, y bueno, había una cuestión que yo quería que agreguen en el acta, porque fue un pedido de la ampliación del asfalto, tanto mío como de los demás concejales. Pedí que se agregue la manifestación de los demás concejales, y tampoco no querían. O sea, el secretario en realidad de uno de los concejales, como son 4 bloques, porque Juntos por el Cambio se dividió en 4 bloques y tienen 2 secretarios cada uno, no sé secretario quién es, ¿viste? Tiene cada uno tiene un bloque. Claro, Y es como que entraron, sí,
4 concejales y se dividieron los Claro, bloques. ellos votan en todo junto, pero en realidad son bloques separados. Son bloques separados. Así que no sé bien de quién es el secretario, digamos. Y bueno, le tuve que decir como 5 veces, le pedí por favor a los concejales, que son las personas a quien son responsables, digamos, de él. Y bueno, hasta que testó el acto y agregó lo que yo solicitaba, pero me parece muy grave, porque cuando se eligió este año quien presidía las comisiones, ellos, bueno, obviamente ganaron la mayoría de las comisiones, y yo entiendo, es una cuestión democrática, está bueno que un año presidamos nosotros, otros ellos, pero no eso te da el derecho a que vos actúes arbitrariamente en cuestiones que son tan básicas como la confección de un acta, digamos. Y tolerando estas situaciones, digamos. Exactamente. Eso no te da el derecho a actuar así. Bueno, es lo que yo manifesté hoy en la sesión nuevamente, como para que quede constancia y que... Ahí en la sesión de hoy quedó constancia de lo que le había Sí, le hecho, ¿no? pedimos a la secretaria del consejo. Aparte reconoció Capdevila. Capdevila pidió disculpas. Y pidió disculpas. Sí, porque la verdad que me Estuvo medio parece flojo que fue... también. Y viste que venía igual, las sesiones venían como Sí. muy violentas, y bueno, creo que esto fue... De la gota que rebasó el Sí, y vaso. espero que esto nos sirva de experiencia para comenzar a respetarnos entre nosotros y sobre todo respetar al pueblo, porque yo creo que tenemos un montón de otras cuestiones más importantes que ver, y nos quedamos en esta chiquita, digamos, estar peleando uno con otro, y me parece que no corresponde, digamos. Está bien. Bueno, aclarando este tema que fue un poco ruinoso, digamos, sucedieron otras cuestiones, entre esas dos que me gustaría, o tres que me gustaría explayarme. Una tiene que ver con el pedido de este informe muy engorroso, que inclusive un concejal no votó a favor, digamos, ahí una cuestión media complicada. Concejal me refiero de la oficialista, y que no quedó bien claro qué era el pedido de informe y qué es lo que pedí ni qué es lo que realmente había como para informar. Y la otra cuestión que tiene que ver con la otra vez rebote en el tema de la comisión donde se está tratando del edificio universitario y las cuadras asfaltos de anexa. Pero empezamos con lo del pedido de informe. Sí, los pedidos de informe fueron 2 pedidos. Uno de ellos fue que un proyecto presentado por la oposición donde solicitan al intendente que informe si la sala velatoria está funcionando o no. Bueno, en eso yo manifesté porque hace un tiempo, hace una semana, falleció una persona cercana que yo conocía y sabía que habían hecho el velatorio en la sala velatoria municipal, y bueno, habían manifestado que los habían atendido muy bien, que estaban contentos, digamos, de cómo... Dentro de la situación. Dentro de la situación, lamentable, que cómo habían agilizado el trámite, y bueno, como siempre en esas situaciones, siempre el buen trato es, Influye, digamos, claro, totalmente. Y bueno, aún así insistieron en el pedido, obviamente nosotros acompañamos después, digamos. Primero yo obviamente siempre cuando hay pedidos de informe, me gusta pedir que se vaya a comisión, entonces se cita al responsable. Por cualquier cosa. Porque siempre el tema escrito algo te falta, ¿viste? Entonces si viene esa persona con la documentación que respalda el fundamento de por qué se solicita el pedido, como que vos ahí le podés preguntar, le decís, bueno, esto, lo otro. Como la otra vez, por ejemplo, en SAMEP teníamos una duda y bueno, vino el encargado de SAMEP y ahí nos pudimos sacar todas las dudas. Claro. Entonces yo en ambos pedidos de informe primero pedí que se vayan a comisión, bueno, obviamente se vota y perdimos los concejales oficialistas, y bueno, entonces se votó sobre tabla y bueno, decidimos acompañar el pedido de los demás concejales, porque obviamente el intendente ya va a informar, digamos, Sí, que sí, claro, que está funcionando. Y lo mismo el tema de la aprobación de los camiones batea que se había aprobado la otra vez. Ellos tenían la duda y por eso presentaron el pedido de informe si se hizo por leasing o si se hizo por compra directa. Nosotros la ordenanza... las bateas se habían comprado en Santa Fe, pero no se compraron en el Chaco al final, Por ¿no? compra directa se hizo, claro. Ah. Y ellos tenían la duda si se hizo por el leasing, que es una operación bancaria. Y bueno, quedamos que acompañamos todos el pedido de informe y bueno, el intendente va a informar oportunamente. Ahora, el voto de 3 a 2, ¿qué pasó ahí? Porque uno votó a 3, otro a 2, ¿fue una confusión o solamente era porque dijo que era improcedente, ¿te acordás, Fernández, justamente ese pedido de informe? Claro, sí, no, la verdad no sé, desconozco si se confundieron o no. Sí, porque parecía como que el pedido de informe se refería a otra cosa y no específicamente a las dos bateas. Claro, había un tema ahí con la ordenanza, pero bueno, ahí aclararon que era por el tema
de las bateas y bueno, es como confusión. Sí, de todas maneras yo siempre... No hubo mala actitud, digamos. No, lo que yo les digo por ahí que está bueno que por ahí mandarlos a comisión y ahí sacarnos todas las dudas. Porque tiene que venir el encargado, que bueno, generalmente va, si el secretario de Economía va, si es el señor Gasparini va, al seno del consejo y ahí podemos, digamos, escucharlo y sacarnos las dudas y bueno, y si tiene la documentación, va, si tiene no, tiene que tener la documentación que respalde lo que dice, ahí ya podemos ver y todo. Sí. Pero bueno, no está mal tampoco, por ahí, un pedido de informe, el Ejecutivo. Para que no vean que haya nada oculto ni nada. Exactamente, nosotros siempre, el tema de la transparencia que siempre brega nuestro intendente y bueno, lo acompañamos. Bueno, hoy me tocó ir por parte de la ciudad, que muy contento porque arrancaron las primeras cuadras ahí de la calle Tucumán, así que es muy lindo ver, digamos, cómo se modifica la vida de una comunidad, ¿no? Sí. Yo creo que el asfalto es algo, como otras cosas, ¿no? Pero el asfalto, digamos, produce tanta emoción como hacer esto, que hacía muchos años que yo quería hacer y ahora me da la posibilidad, que ya llegó el veterano Giacomel. Uy, le tengo una anécdota, cuando les cuente la anécdota de Giacomel, me va a agarrar, me va a correr hasta afuera. Bueno, vamos a tener la posibilidad de hablar con él. Y hoy volví, le comentaba a alguien hoy del sindicato Héroe y Fuerza, estábamos hablando, y le comentaba que para mí es muy importante el hecho, porque creo que gran parte de mi vida, estando en Villa Ángela, me acompañó el asfalto, digamos, he ido a cientos de lugares villangelenses, algunos de Villa Ángela y otros en otros lugares, a hacer asfalto, y después vos volvés a ese lugar y cómo cambia, es algo tan impresionante. Entonces, bueno, hoy nos tocó con el intendente Pap, esto que tan rápido que salió, que en una semana ya se empezó la obra, y comentábamos algo, que es lo que te voy a preguntar como último tema ya de esta emisión de esta noche, el tema candente que es la construcción del edificio universitario, que otra vez, bueno, y algunas cuadras más, inclusive de asfalto, que otra vez boicotean ahí. No sé qué está pasando hoy, inclusive el intendente en una nota que le pudimos hacer, le llama la atención esta negativa que le está perjudicando a la ciudadanía en realidad. Claro, sí, o sea, está todo como para comenzar, falta que nosotros desde el Consejo demos el ok, digamos. ¿Y qué pasó en comisión hoy entonces? Bueno, hoy se constituyó la Comisión de Asuntos y de Hacienda, y bueno, yo te digo la verdad, pensé que íbamos a tratar el tema del cierre de mallas de asfalto y el tema del edificio universitario. ¿Cuántas cuadras faltan para la...? Son 9 más o menos las que faltan de cierre de mallas. De las que ya se aprobaron. De las que ya se aprobaron. Y bueno, después me encontré con la sorpresa de que solamente íbamos a tratar un expediente. Yo estoy en una de las comisiones, que es la de Hacienda, no estoy en la de Asuntos, pero igual siempre voy como para mantenerme informada, digamos. Generalmente son 3 los concejales, el presidente, el vice y uno que integra, que son los 3 que sí o sí tienen que estar. Y los otros vamos de oyente, le digo yo, como para no perdernos el hilo, digamos. El hilo y después en las discusiones. Claro, porque después encima en sesión vos tenés que votar si sí o no, y si no tenés conocimiento de lo que pasó en la comisión, por ahí se vuelve medio complicado. O para defender el proyecto, claro. Claro, y bueno, el tema del cierre de mallas, bueno, no nos pudimos poner de acuerdo porque los concejales de la oposición pedían la incorporación de 3 cuadras más. No me quedó bien claro, creo que eran las calles. Hoy recibimos unos vecinos que pedían el asfalto ahí atrás de Samep, más o menos. Pero no se sabe cuál es la... Ahora no recuerdo bien, ellos no supieron, querían a que se agreguen esas 3, ¿viste? Que eran las que fueron a reclamar los vecinos, uno a reclamar, sino a pedir, digamos, que se tengan en cuenta en el plan de obras. Quería que se incorporen esas 3 cuadras. Yo lo que le manifesté, que está perfecto. Ese pedido ingresó hoy, seguramente los vecinos habrán presentado otros pedidos, pero nosotros hoy por hoy tenemos un proyecto que mandó el Ejecutivo, donde ya se analizó. Para empezar ahora, digamos. Para empezar ahora ya se analizó, ya se cuenta con el presupuesto, y bueno, necesitamos aprobar eso y obviamente pedir la integración del pedido de los vecinos al plan de obras que tiene el municipio. Sí, porque aparte no creo que sean las únicas cuadras que se van a hacer, ¿no? Aparte hay un montón de pedidos, o sea, nosotros en su momento, acá, Barrio Sur, sabemos que falta, la calle La Suiza es algo, la avenida La Suiza es algo que se necesita también, la calle Pellerano, allá los vecinos del barrio Independencia también acá hace en el mucho parque vienen también hay varios, o sea, pedidos hay muchos, y lo que no podemos decir es que el intendente no haya hecho lo que dijo que iba a hacer. Claro.
las veces que mandó al consejo Cumple. se terminaron haciendo. Antes o después, pero siempre cumplió. Yo eso rescato, porque no es que él tira verdura y dice, no, vamos a... No, o sea, si realmente él manda el proyecto es porque se va a hacer. Sí, ahora Y está demostrado, ¿no? todos los pedidos que se fueron haciendo se fueron incorporando de a poco. La calle Monteagudo en su momento fue un pedido también que se hizo del consejo. El tema del asfalto por la calle Formosa, que va a la escuela Papa Francisco también. O sea, medio que todas las instituciones públicas y las salitas ahora van a tener asfalto. Y sí, ahora con este cierre Antes último. o después, pero el intendente siempre cumplió. Y la verdad que creo que somos uno de los pocos municipios que se lo hace con fondos propios y que creó esos equipos de personas que están capacitadas Claro, para llevar adelante que la son obra. como empresas del Estado, Sí, increíble. una cosa. exactamente. Yo creo que eso es algo fantástico que no cualquier municipio lo tiene. Aclarando que eso- en la crisis que estamos viviendo de obra pública y que la provincia no está haciendo mucho tampoco como para, digamos, ayudar como en otros momentos. Totalmente, totalmente. Bueno, en su momento, ¿te acordás del barrio CGT? Fue un compromiso de la provincia y el intendente se había comprometido con la parte del barrio judicial, que lo terminó haciendo, Sí. digamos. Y bueno, hay un montón de cosas que por ahí quedaron sueltas, que por ahí el compromiso hizo la provincia y quedó ahí, digamos, no se retomaron. no se No se adelantó. retomaron. Bueno, esperemos que ahora el gobernador para esperemos- el regalo Sí, para de la para ciudad nuestro nos regala una cumpleaños, cuadrita de asfalto, sí. ¿no es cierto, don Giacomel? Está expectante. Vamos a necesitar unos soldados, me parece, don Giacomel, para los próximos momentos que nos siguen en la ciudad de Villa Ancla, porque ahora nos va a comentar para cerrar el tema este del edificio que es tan importante para la Sí, localidad. bueno, el tema, bueno, como ¿Por te qué no lo contaba, quieren hacer? el ¿Cuál tema es el del problema? asfalto quedó ahí porque, bueno, hicimos... Nadie quiere, ahí está. Vamos a hacer dictamen separado. Yo quiero que y junto a Loli que estaba también, vamos a pedir que se apruebe el proyecto tal cual está, y ellos creo que van a pedir la incorporación de los demás, pero para mí es dilatar, porque si se manda ese proyecto, no sé qué se va a aprobar en la sesión, eso tenemos que ver qué se aprueba en la sesión, si lo que nosotros decimos o lo que ellos dijeron en el seno de la comisión. Pero y si por ahí el intendente dice que, no sé, no tiene los recursos, O pasa si bien algo. hay dinero, pero hay un plan, digamos. Claro, hay un plan de trabajo, ¿no? Hay un plan de trabajo, no es que... se Como hace muy ocurrente estas cuestiones. Claro, ¿no? como que va dilatando. Fíjate, este proyecto se presentó antes del que ya se aprobó Que ahora. ya se está haciendo. Y ya se está haciendo. Y después, bueno, cuando estábamos terminando este tema, preguntamos con la concejal García el tema del edificio de la escuela municipal. Y bueno, no lo habían incorporado. Que el edificio universitario. No se incorporó. no se incorporó para tratarlo, ni siquiera para tratarlo, eso es lo que yo les dije. Tampoco hay Yo no explicación. te digo, digamos, que ya lo tratemos, lo aprobemos todo, pero que comencemos a verlo, porque hay un montón de cuestiones que Que ellos se pueden plantearon, analizar, claro. que la verdad que llevará un tiempito poder verlo, y no sé qué pasó, no lo incorporaron a la comisión, ahora vamos a hacer una presentación por escrito. Desconozco cuál fue el motivo, le dije al concejal Posadas, que es el que preside la comisión de asuntos, qué pasó, porque en teoría lo íbamos a tratar, Ahí está el concejal Posada y quién más. y la concejal Porro está de presidente de la comisión de Hacienda. Generalmente Combina. estos tipos de proyectos donde se invierten recursos, digamos, de todos los villangelenses, pasan por esas dos comisiones, asuntos y Hacienda. Entonces unificamos y estamos en la misma reunión todos y ya nos reunimos las dos comisiones. Sí, es como que le están inclusive echando el fardo un poco al intendente, que él es el responsable de hacer. Él quiere que se Claro. apruebe y los otros... Sí. Y digamos, bueno, no se lo incorporó. Para mí, les dije que me parecía lamentable porque es algo que tenemos que comenzar a ver, que es sumamente importante. Y bueno, me dijo que la semana que viene capaz lo veamos. Che, quedé preocupado que están los concejales. Se nota que están Sí. haciendo edificios. La Le verdad debe que es una sobrar lástima. inauguración de edificios Una lástima públicos. porque, a ver, muchísimas De educaciones, veces, digamos. cuando uno... Primero que vemos cómo una universidad es como que amplía. Ah, Amplía. exactamente. Vemos Mejora. Pinedo, Saspeña, bueno, que cambió radicalmente desde Ni hablar. una sede universitaria donde haya carreras, universitarias, terciarias, técnicas que Y también... con fondos propios encima. Que La van. verdad que sería genial y lamentablemente vemos que esto se está dilatando mucho y es algo para mí sumamente importante. A mí me tocó emigrar, a mis papás les costó muchísimo porque mi papá es el único que sostenía la casa, un trabajador, y hoy por hoy con lo que sale poder pagar un alquiler en otro lugar
y la verdad que estén dando vueltas con una cuestión tan esencial y que la verdad que genera realmente una igualdad para todos, porque esto hace a la ascendencia social. Sí, aparte moviliza la ciudad, dinamiza. ¿Viste? Totalmente. A mí es una lástima, así digamos, que pero no se va a tratar en la próxima sesión, va a estar ahí no, durmiendo. en la próxima sesión ya no, Ya porque no. nosotros tenemos la sesión y después se reúnen las comisiones. Así que vamos a Así seguir que, esperando. Bueno, La verdad una lástima, pero bueno, esperemos que Bueno. se tome conciencia de la importancia de este proyecto y la visión que tiene el intendente en la parte en la parte educativa. Siempre él habló también del tema de las carreras técnicas y bueno, hay que se agregan, claro. Ya algunas se están dictando ya inclusive. se están dictando. A mí en un momento yo fui profe en una de esas escuelas técnicas Sí. y la verdad que están buenísimas. Y más allá de eso, tenemos UTN, Sí. UNCAUT. No, y hasta a mí me han tentado. UNE, Guarda, que que si tenés- puedo volver a mi andanza de profesor. Me han tentado. Mirá que los alumnos que he hecho. Que si tenés realmente la infraestructura, van a venir. nosotros acá van a tenemos- venir. Se puede ver la infraestructura que tenemos para... Y es el beneficio para todos los villangelenses porque amplía Sí. la oferta educativa. Sí, a mí me hicieron una oferta con respecto a la parte audiovisual. ¿Viste? Ujú. Mi experiencia en el tema de filmar y de hacer contenidos, sobre todo ahora que se usan mucho en las redes sociales. Entonces, por ahí podría funcionar el tema de una vieja prueba que se hizo en la provincia hace ya un tiempo sobre las materias estas, digamos así como se daba teatro en otro momento, dar materias que tienen que ver con el tema audiovisual para las redes sociales, para el uso en las nuevas tecnologías, ¿no? El intendente incluso habló del tema de algunos cursos sobre inteligencia Inteligencia artificial. artificial, que es está- verdad, que están de moda. No, creo que la verdad se ampliaría, digamos, el abanico de oportunidades para los chicos y las chicas que están en Villa Ángela, digamos. Y la verdad que creo que se necesita y esto va a hacer crecer nuestra comunidad. ciudad aún más. Bueno, la despedimos entonces a la concejal, la concejal, porque acá el veterano ya está impaciente, el veterano de Malvinas, ya está impaciente, lo he invitado para tenemos que cumplir con el horario, no le queríamos perder la posibilidad de estar con la concejal aquí Valeria Castillo, porque bueno, era muy importante, esto se decidió hoy después de mediodía, el tema esto que una lamentable noticia, así que le pedimos a los concejales, por favor a los concejales, sobre todo a los concejales del PRO, ¿no? Que tanto bregan por la educación, al señor Cadevila, que está en el Está en la tema, parte educativa. claro, que por favor dejen de lado un poquito algunos intereses, no sé si mezquino o no, pero a lo mejor que tienen que ver con no creo que le impacte muy bien a la campaña política del señor Esdero esto de no aprobar, no apoyar, no digo no aprobar, pero no apoyar, por lo menos no apoyar, porque ni siquiera dicen, bueno, che, sí, vamos a apoyar y vamos a cambiar algunas cosas, qué sé yo, cómo se- Mínimamente generar el debate. claro, pero se generar la sigue intención, ahí pero a mí te digo encasconado la y no verdad, se lo trata. la verdad me llama la atención de embrutecer peor digamos, una comunidad con esta actitud lamentable, lamentable, así que insto desde aquí, desde este lugar, a ver si, porque mirá que lo vamos a machacar, a ver si tratan al concejal Posada y al concejal Porro, que bueno, que son personas a las cuales conozco, que me imagino que no tendrán, no sé de dónde vendrá esta situación, digamos, de no tener una intención más. Porque había en su momento algunas cuestiones técnicas, bueno, pero resuelto esa, no veo la posibilidad de ya. Claro, en principio se tiene que tratar en la comisión de asuntos, que es la primera donde está el concejal Posadas, y ahí iría a la De comisión Hacienda y después la de sesión. Hacienda. Sí, la verdad que lo que haya que modificar, obviamente nosotros estamos abiertos Claro, a para- debatir, a discutir, no hay problema, pero sí queremos que se comience a debatir y comencemos a pensar en cosas que son para todos Claro. y que realmente van a beneficiar a nuestros chicos y va a generar igualdad de oportunidades que en esta situación, sobre todo económica, Claro. la verdad que es una bendición pensar. Sí, sí. en Bueno, esta igualdad. pero vos sabés que no todos pensamos igual y lamentablemente hoy en día los pensamientos son, viste, mucho más negativos que propositivos. Así que bueno, la despedimos a la concejal Bueno, entonces. muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por recibirme. Y bueno, lo esperamos después. invitarme. Y la verdad que los inauguramos felicito. con Ball una Stream. una vez más te felicito porque realmente sos un laburante y la verdad que un laburante y un soñador. Claro, sí, y un Porque sorpresivo. realmente- Esta es una sorpresa. Hoy me decía vos, che, ¿dónde está esto? ¿Dónde está ubicado? No, te re felicito, los felicito a todos. La Sí, verdad con que chicos jóvenes acá. eso también, que le das oportunidad a los chicos que les interesa, porque a muchos chicos les interesa esta estas nuevas formas, digamos, de comunicación. nuevas herramientas. Y está bueno que le puedas dar la oportunidad, así que Bueno. te re felicito. Gracias por venir y gracias por las felicitaciones, compartida para todos los chicos. Vamos entonces, tenemos el intendente
Adalberto Pap. Hoy las primeras cuadras de asfalto que se empezaron a hacer por la calle Tucumán, más o menos una entrevista unos 3-4 minutos, hasta que nos acomodemos con el entrevistado que sigue a continuación, que es Roberto Giacomel, veterano de guerra, asesor de la productora de cine, guarda con esto, héroe que ya le pusieron la ficha y todo acá atrás. Yo le hago una pompa, lo voy a poner colorado antes de que ingrese aquí al estudio mayor, como se decía en el viejo Canal 9. Y por supuesto, no sé, ¿está lista la nota? No sé si está lista la nota para la salida, ¿sí me dicen? ¿Está lista la nota? Bueno, vamos a la nota del intendente Pap, que hoy empezaron las primeras cuadras de asfalto en la calle Tucumán, en Villa Ángela, Chaco. Estamos con el ingeniero Pap en plena obra, acá en acción, con la construcción del asfalto de la calle Tucumán, acá que se empezó hacia una de las salitas acá en Villa Ángela. Buenos días, intendente. Buenos días, mirá, felices acompañándonos en este momento. Están muy felices porque este pavimento estaba prometido hace muchísimo tiempo atrás y nunca se hizo, y ahora se da la oportunidad de hacerlo. Y lo mejor de todo, lo más productivo y lo más positivo que estamos viendo es que los recursos son del Tesoro Municipal. El personal es capacitado del municipio y también la maquinaria es propia, es decir, que se hace por administración municipal propia y también con eficiencia y menores costos. Nosotros hace una semana se aprobó el presupuesto para hacer el pavimento y hoy, tiempo récord, estamos haciendo, ya tirando los primeros camiones de hormigón en una semana. Esto parecemos, sin exagerar, los chinos son así, rápido para hacer las obras, así que me decía un periodista a mí que fue a China y realmente se sorprende la forma en que hacen las obras, con la celeridad que hacen, y esa es la eficiencia. Nosotros queremos ser eficientes y siempre buscamos eso. El municipio de Villa Ángela tiene una productividad, una eficiencia extraordinaria con el personal que tiene, porque el personal tiene sentido de pertenencia. Hacen para ellos, cobran bien, pero aparte ayudan a toda la familia de todo el pueblo de Villa Ángela, y eso es muy importante. Bueno, Titi, justo en plena marcha acá que están con el asfalto, también el mensaje tuyo para aquellos que por ahí todavía descreen de la capacidad que se tiene para cumplir con la obra. Lo que uno dice, cumple. En este caso se ve materializado en pocos días, como bien lo reflejaste, también para algunas otras obras que se están pidiendo. ¿Cuál es el mensaje tanto para los concejales como para la ciudad de Villa Ángela? Mira, nosotros esto es récord histórico de pavimento y acá le agregamos al récord histórico más pavimento, que nunca se hizo en una gestión. Y también decir que estamos felices porque nosotros hicimos un ahorro de esta gestión, nosotros lo ahorramos a los recursos. Y no es que yo no gasto, gastamos todo lo que hay que gastar, pero hay un excedente que va al ahorro para la obra pública. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, somos eficientes en el manejo del dinero público. Y también decir que nunca nos fijamos el color político para una obra para Villa Ángela. Cualquier ideología política que realice la obra estamos de acuerdo. Por eso muchas veces no entendemos por qué muchas veces el sector de la oposición no aprueba las obras que son tan importantes como más pavimento para Villa Ángela, que no es que estamos pidiendo un préstamo al fondo, tenemos los recursos guardados para ese fin. Y si demoramos, aumentan los costos y pierde el pueblo de Villa Ángela, porque los costos son mayores y gastamos más dinero. Por eso hay que hacer la obra rápida, hay que aprobar rápido las cosas. Y la política se hace con mejorar la propuesta política en todos los sectores, no por oposición, para poner palo en la rueda. No entiendo, yo creo que la universidad, el edificio de la universidad, que va a beneficiar a todos los chicos de Villa Ángela, a los chicos que no pueden ir a estudiar afuera, y al que va a estudiar afuera también lo va a hacer, beneficiar porque puede estudiar aquí sin gastos, dentro de lo que es sin desarraigo, porque el desarraigo muchas veces lo hace al chico fracasar en distintos lugares, y también va a ser un paso agigantado para la ciudad de Villa Ángela tener el edificio universitario propio, para que cualquier carrera que se quiera instalar en Villa Ángela, que ya hemos perdido la UTN, la UNE, pueda venir acá y pueda instalarse, porque vamos a tener la casa propia, como decimos, para todos los que quieran estudiar en Villa Ángela. Y eso también sirve, porque ¿qué es lo que hace bien a la juventud? El estudio, el deporte, para sacarlo de la calle de las drogas. Así que todo un círculo virtuoso se genera cuando lo hacemos estudiar, cuando le damos la oportunidad de
de hacer deporte, se ayuda en todo sentido desde el municipio y eso es muy importante. Así que no entiendo muchas veces la oposición por oposición misma. Yo entiendo que la oposición tiene que estar proponiendo mejores propuestas para la ciudad de Yangla para que seguir adelante. Y bueno, ya para cerrar, porque creo que también va a impresionar un poco la obra, el tema de estas Pascuas que se aproximan, un saludo para toda la comunidad, seguro que le querés dar. Sí, un saludo a toda la comunidad religiosa, la verdad que estamos viviendo las Pascuas y sabemos que es un sentimiento muy profundo que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo, así que lo quiero saludar a todos. Sí, por supuesto, la casa está en orden, es un recuerdo que tenemos. Muchas gracias y felices Pascuas. Bueno, gracias a vos. Bueno, estamos nuevamente acá en el piso de resumen con entrevistados. Ya le vamos a poner algún nombre así fashion para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Tengo a mi derecha un tipazo. Ahí ya me estoy viendo en el monitor. Un tipazo por varias razones. Primero, por la paciencia que me tiene cada vez que lo solicitamos para las entrevistas y para todas estas cuestiones. Y también porque además de ser un sobreviviente, es una persona que siempre colabora y ha colaborado mucho, no solamente conmigo, sino con las producciones y con todas las personas que le han pedido por ahí colaboración sobre las cuestiones de Malvinas. Y yo lo invito, ahora voy a contarlo, en realidad porque en la última entrevista que le hicimos para el 2 de abril, ¿no? Fue en el acto. Sí, bueno, hubo un problema técnico y la entrevista no salió y yo no le dije nada a él. Y ahora le confieso, pero la invitación de hoy, de invitarlo a compartir la inauguración del canal de streaming con los entrevistados, era esa para que para quedar bien con él, digamos, y obviamente suplir ese error involuntario, por supuesto que fue, porque fue un error técnico, de varios errores técnicos que ya vengo teniendo a mi haber con el amigo Roberto. Una vez fue la luz, otra vez no sé qué otra cosa, y bueno, ahora creo que ahora tiene que salir bien. Te voy a pedir que acerque nomás bien el micrófono, Roberto, para que no sale la voz. Bueno, y que bueno, hoy para que también nos cuente otras cuestiones que le vamos a consultar, entre ellos la malvinización. Buenas noches, Roberto, y encantado de tenerte acá en el estudio. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación, como siempre. La vez que me invitás por el tema de esto, de Malvinas, siempre tratamos de estar presentes. Exactamente, y bueno, hablando de Malvinas, bueno, mucha actividad, supongo, porque las cuestiones que tienen que ver con este mes es crucial. Sí. Nosotros empezamos con la vigilia, que fue el 1 de abril. Lamentablemente el tiempo nos jugó una mala pasada. Se hizo en el interior, sí. Porque lo queríamos hacer al aire libre y resulta de que tuvimos que ir al polideportivo, pero se hizo muy bien. Espectacular se hizo, muy lindo. La gente realmente nos acompaña siempre, eso en la cual nosotros estamos muy agradecidos por la gente, porque siempre nos acompañó, y bueno, y desde que empezamos nosotros la vigilia, que ya hace muchos años, yo recuerdo de que estábamos allá en un lugar que era del ferrocarril, en una de las oficinitas. Acá en la estación del ferrocarril. En la estación del ferrocarril, y la vigilia la hacíamos al aire libre con el escenario natural que había ahí y juntaban gente, el andén, sí, y bueno, la gente pasaba, escuchaban la música. ¿Qué año más o menos fue eso, Roberto? Pero ahora 20 años, ¿eh? Sí, prácticamente sí, porque nosotros inauguramos el 2 de abril del 2012, a donde estamos ahora en Rivadavia 1340 con el actual centro, propio, el actual centro. En el actual centro. Y de ahí tenés que contar varios años para atrás. Y la gente, en principio venía la gente con sus sillas, sus silletas ahí sobre la calle, la gente que pasaban paraban y bueno, y así empezaron nuestras vigilias. Hasta que la gente empezó a tener conciencia de qué se trataba la vigilia. Y
en un momento dado, cuando nosotros inauguramos nuestro propio edificio en Rivadavia 1340, a metros del Jardín 15, hacia el norte, bueno, dijimos, tenemos un buen patio, tenemos un lindo lugar, podemos hacer un escenario al fondo, muy bien, así que acá pueden venir mucha gente. Fue así de que al año siguiente, ya para la vigilia del 2013, empezamos ahí. Ya con los espectáculos un poco. Sí, no, siempre fue con siempre. espectáculo. Y tenemos que agradecer también a todos los que nos han acompañado, a los músicos locales de acá, que no lo voy a nombrar para no equivocarme de Sí, porque nadie, son muchos. que venían, se ofrecían, y bueno, fue tal así de que también la gente ahí empezó a ver, como te dije. También y también las dos gestiones municipales que apoyaron mucho la construcción del lugar, toda la parte de los espectáculos y el asfalto también, ¿o no? No, bueno, sí, pero eso viene mucho después. Mucho después. Pero hubo una actitud, ¿no? No, yo lo que te estoy contando es anterior. No, yo lo que te estoy contando mucho antes. O sea, nosotros, a ver, vamos de nuevo. Nosotros inauguramos el 2 de abril del 2012 nuestra sede en Rivadavia 1340, en la cual era todo ripio. Pero ya estaba construido la sede. No hablemos de asfalto. Pero la sede ya estaba construida. Por eso te digo, ya estaba terminado. Teníamos nuestra propia sede terminada. Bueno, entonces como nosotros habíamos comprado 2 terrenos, y la sede se ocupó un terreno, entonces así nosotros pudimos, y en el fondo no teníamos nada. Hoy tenemos el Zoom, por supuesto. Hoy tenemos el Zoom, pero eso después lo vamos a hablar, de lo que vos quisiste adelantarme. Me adelanté. Sí. Y entonces había un espacio muy amplio en la cual en el fondo armamos el escenario, le damos la posibilidad a alguna capilla, a algún club para que tengan la cantina, porque nosotros en eso no hacíamos, no queríamos. Y tal así de que pensábamos nosotros de que en varias vigilias lo íbamos a poder hacer ahí. Resulta que en la primera todo bien. En la segunda, dentro de todo, bien. En la tercera vigilia ya quedó chico. Quedó chico. Así que nos tuvimos que después querer hacer acá en el predio. En el predio. Y Carlos Gardel. Claro, y justamente el tiempo nos jugaba mala abril suele ser medio complicado. Claro, y nos íbamos al Club Juba. Del Club Juba después nos queríamos hacer en el predio otra vez, no, mala jugada, ¿viste? Veníamos a Zambero. Ahí en Zambero creo que hicimos como 2 o 3 veces. En Juba yo estuve una vez ahí en Zambero. Allá en Juba también hicimos como 2 o 3 veces. Bueno, los años fueron pasando, ¿viste? Bueno, fueron pasando los años y en una oportunidad lo hicimos acá ya en el predio. Tal así de que nosotros pudimos traerlos a los de Inaguaré, después al último lo trajimos a Picofrán. Bueno, estos 2 últimos años, por situaciones económicas, porque todo eso pagaba el municipio en eso todo nos ayudó a nosotros, de la parte de la Secretaría de Cultura, de la contratación, sí, digamos. todo se hacían cargo ellos de los músicos, o sea que nosotros en ese sentido estamos muy agradecidos siempre. El intendente siempre nos apoyó a nosotros con su gente, con la gente de la Secretaría de Cultura,
para coordinar el evento también. Sí, sonido, evento, todo, yo te estoy hablando de lo que es la vigilia, ¿no? Claro. Y siempre de la mano. Claro, porque hay que recordar que la vigilia es separado del acto que se hace el 2 de abril. Claro. A las 12, a las 0 horas, se hace un corte y se canta el himno nacional, un minuto la marcha de Malvinas, un minuto de silencio para recordar a nuestros compañeros caídos que están en el cementerio de Darwin en Malvinas. Sí. Y después ahí se continúa un conjunto, 2 conjuntos más. También colaboran muchos los que son las danzas folclóricas. Así he visto en este último Siempre, que iban a bailar. Siempre colaboran ellos, y también nosotros estamos muy agradecidos con ellos, y así no pudimos nosotros, digamos, poder traer algún conjunto de afuera, porque bueno, quizás el año que viene las cosas vamos a ver cómo se va a presentar, y a ver si podemos traer algún conjunto de afuera. Pero en realidad, si aún uno no trae el conjunto de afuera, la gente nos acompaña a nosotros. No es tanto por lo... A nosotros nos Claro. acompaña, porque nosotros siempre veníamos trayendo el último número de afuera, y uno por ahí se creía de que la gente, bueno, iba a aprovechar la oportunidad de poder verlo, ya que era todo gratis. Entonces, pero después, cuando nosotros no pudimos traer más a través del municipio, por situación que no se daba la situación como para poder traer conjuntos afuera, que ya son 2 años seguidos, sin embargo nos dimos cuenta de que había más gente. te voy a interrumpir, me están pidiendo un corte técnico. ¿Qué pasó? Estamos... ¿Se cortó la transmisión? Estamos sin... Estamos en la calle Tucumán con el secretario de Servicios Públicos, Gustavo Domínguez, que nos va a comentar el trabajo que está haciendo importante acá en toda esta zona. Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, hoy se comenzó con el pavimento para Tucumán, Monteagudo hasta España, así que esto fue el trabajo ejecutivo que fue la semana pasada fue aprobado, y hoy ya se comenzó con tirar el hormigón, así que un trabajo eficiente que está haciendo gente de obras públicas, acompañado por gente de servicios públicos en temas de maquinarias y la compactación del suelo. Así que esperamos continuar con un buen programa de día, digamos, que nos acompañe el día. Y los días venideros, y bueno, para hacer un trabajo rápido. Ya que estamos, se podría controlar un poquito el tema de los escapes, ¿no? Sí, los escapes libres, sí, también, sí puede ser. Bueno, y en vivo sale todo el reclamo. Otra cosita que le vamos a preguntar es por el tema del camping, que se están haciendo un buen trabajo y buenas actividades ahí. ¿Cómo va a seguir ese proyecto? El proyecto está en auge, digamos. Estamos trabajando fuertemente también con Servicio Público, con Ambiente, con la Secretaría de Ambiente, en el arreglo, pintura. Podrás haber visto el fin de semana la cantidad de gente que participa en distintos juegos, en distintos cumpleaños que hacen en el camping. Entonces, o sea que
continuaremos, vamos a cerrarlo, vamos a mejorar el terreno, los juegos y bueno, para que sea realmente un camping, digamos, para que la familia pueda disfrutar. Otra de las cosas que por ahí la gente también pide bastante es el tema del barrido, ¿no? Y un poco también la iluminación. Yo sé que hay en algunos lugares que se está trabajando, ¿cómo está yendo ese proceso? Estamos programando todo el tema de iluminación sobre todas las cosas. Entonces lo tenemos que programar con alumbrado, con el servicio de alumbrado. Se están haciendo trabajos, pero es focalizado. Tenemos que hacer un trabajo más integral que lo estamos programando, así que eso en estos días, cuando lleguen los insumos, para ahí nos quedamos cortos de insumos, pero cuando por el tema de la compra, no llegan, digamos, se compra, pero no están llegando los insumos, pero una vez que tengamos, se programa y se realiza de forma inmediata. Digamos. Claro, aparte recordemos que durante este verano tan bravo que hubo, la baja tensión quemó muchas luces. Sí, fíjate que por la Covelo se realizó todo el alumbrado por la Covelo y vos te vas de noche y están quemados varios focos justamente por la tensión. Entonces hay que volver otra vez a cambiarlo y bueno, sí, y bueno, ahora estamos trabajando, justamente esta tarde se va a trabajar por la 95 y Vittel, el ingreso 95 que no nos corresponde hacerlo 95, pero vamos a ponerlo las luces sobre ruta 95 y sobre ruta 95 y Covelo en los accesos, porque realmente está muy oscuro. Así que esto de parte del Ejecutivo, de parte siempre con directiva específica del intendente que tenemos que hacerlo, así que no nos corresponde, ya digo, reitero, no nos corresponde al 95, pero se hace. Bueno, y un saludo para las Pascuas, que ya este domingo estamos en previa. Bueno, gracias igualmente y bueno, que toda la gente pase felices Pascuas. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Estamos de nuevo en el aire, bueno, medio apresurado porque hubo un corte de emergencia acá, ya ahí, bueno, lo vimos al señor Domínguez de Servicios Públicos, nos estuvo comentando el tema del asfalto acá en la ciudad de Villa Ángela y, bueno, tiene un poquito, yo tengo un retorno acá, a la audiencia le explico, dicho sea de paso, no se olviden de presionar la campanita y de poner me gusta. Che, pongan me gusta porque estuve viendo, revisando algunas cosas en el canal, no hay poco, son medio tacaños de me gusta acá en Villa Ángela, en algunos lugares me parece. Por lo menos en el streaming, no quieren poner me gusta, y algunos no encontraron la campanita, no quiero nombrar quién. Bueno, seguimos con el invitado acá, Roberto Giacomel, veterano de Malvinas, y que bueno, le cuento que tengo un monitor enfrente y tengo un poquito de delay por ahí, por eso es que hay como un salto ahí. Bueno, el corte de emergencias fue solucionado ya, la parte técnica, así que seguimos con el entrevistado. Nos estaba contando sobre la vigilia. Claro, yo te estaba contando sobre la vigilia, de que a nosotros nos asombra de que por más que no vengan conjuntos de afuera importantes, la gente igual nos acompaña y nos dimos cuenta que el año pasado, que lo hicimos en el predio, inclusive llovinaba y la gente no se iba y se llenó el predio. Se llenó el predio como que vino un cantante de afuera, para poder verlo o aprovechar la oportunidad y poder verlo, y sin embargo ahí nosotros nos damos cuenta cómo la gente a nosotros nos respeta, la gente nos quiere, y van por nosotros. Ese yo creo que es el gran trabajo de malvinización. Ese es el gran trabajo que nosotros hacemos. Y después, ya como he comentado, una vez que se termina lo que es la vigilia, al otro día hacemos el izamiento de la bandera, ¿no es cierto?, en el mástil central de la plaza, y luego después hacemos el acto del 2 de abril, que es el día del veterano de guerra y de los caídos en Malvinas. Entonces, ahí ya terminamos, digamos, lo que es la parte, digamos, el 1 y el 2 de abril. Después nosotros, por supuesto, como asociación, hacemos charlas. Nosotros en nuestra asociación tenemos un pequeño museo,
donde muchas escuelas van y nos visitan, desde el jardín de infante hasta los grados más séptimo grado. Las charlas las hacen ahí, ¿no? Las charlas las hacemos ahí, va al nivel secundario también, la gente del nivel terciario nos invitan ya en su edificio. Nosotros en las charlas cuando los vienen y nos visitan a nosotros tenemos un video de 20 minutos que le pasamos, le brindamos siempre un servicio de desayuno, merienda, porque tanto vienen a la tarde como a la mañana, y bueno, y así malvinizamos. Inclusive cuando hay escuelas que nos invitan, nos vamos y ya dan la charla afuera. También damos charlas en la escuela, que eso venimos ya hace muchos años, y esa fue la semilla que nosotros fuimos sembrando para ver hoy los frutos que tenemos. Nosotros el año pasado hemos recibido en nuestra asociación alrededor de 35 colegios, y te digo más, vienen colegios de afuera. El viernes pasado tuvimos un colegio, una escuela primaria de sexto grado, séptimo, de Silvina, que se vinieron, no sé, contrataron un colectivo y ellos vinieron. Y hoy, por ejemplo, un grupo de 3-4 muchachos fueron a una escuela en Durati que lo invitaron. La semana que viene también en Durati estamos invitados, y toda esta semana, la semana pasada completa tuvimos visita en nuestra sede, y aparte escuelas, y esta semana, los 3 días de esta semana tuvimos todos los días, y la semana que viene tenemos completa también todos los días visita en nuestra sede. O sea, completo. Sí. Te iba a preguntar, ¿el centro en qué año arrancó? El centro arrancó, nosotros lo inauguramos el 2 de abril del 2012. El nuevo. El nuevo. No, el que arrancó el primero que vos me contabas ahí en Sí, bueno, nosotros, es una historia larga, porque nosotros primero que cuando vinimos en Malvinas nos empezamos a juntar muy poquito en casa de familia, que era la casa del Emporio Infantil, donde está la sala ahora velatoria de Rodríguez. Ahí vivía Don Defán, y como el hijo fue a Malvinas, entonces Don Defán, él nos juntaba a nosotros ahí en la casa, y ahí nos empezamos a reunir nosotros. Después, a través del municipio, nos dieron el galpón viejo donde está el teatro, que no teníamos absolutamente nada, apenas un escritorio, y nos sentábamos en el suelo, porque esa fue nuestra realidad. Después, cuando quisieron hacer el teatro ahí, entonces nos dieron una oficinita ya en el salón de material del ferrocarril, y ahí nos quedamos nosotros hasta que se pudo comprar, porque esos 2 terrenos, eso lo compramos nosotros, y ahí empezamos de a poco a comprar ladrillo, empezar a levantar hasta que se levantó la mitad. En una oportunidad, cuando estaba el intendente Domingo Pepo, nosotros fuimos a hablar con él, le propusimos de que si él nos podía ayudar con el edificio, en la cual que también nosotros teníamos materiales y teníamos digamos aberturas, y bueno, él se comprometió en que poner la mano de obra, terminar lo que faltaba, techarlo, y que quede ya digamos un salón
como para 60, 70 personas, en la cual también ahí adentro hicimos una pequeña oficina, y ese edificio lo estamos ocupando nosotros para charlas de los chicos. Tenemos incorporado el museo, ¿no es cierto?, como te dije, y tenemos una televisión de grande, como para que ellos puedan ver un documental de 20 minutos. Y después de ahí... No ve mi película. Después de ahí, nosotros, bueno, charlamos con los chicos, le contamos un poquito la historia, ellos están muy interesados, traen muchas preguntas, o sea, y después a ellos lo que les encanta es el museo, porque se ponen los cascos, se ponen la gorra, se sacan fotos, y bueno, llevan todos sus recuerdos. Y esos chicos el día de mañana, cuando sean grandes, van a tener ese recuerdo. Van a estar malvinizados. Va a estar malvinizados. ¿Y después cómo siguió la etapa de la nueva sede esta que me comentabas hoy? Bueno, y en la nueva sede, por supuesto, siempre queríamos tener nosotros un Zoom como para los socios, ¿no es cierto?, para poder hacer fiestas, cumpleaños, que sea para el socio. Un poco más grande que lo que... Claro, porque nosotros siempre a fin de año hacemos la cena nuestra con la familia. Completo. Con la familia. Pero los medios de prensa van a entrar. Con la familia hacemos, en principio, lo empezamos, digamos, a atender nosotros, a nuestros propios compañeros. Después resulta de que siempre decíamos que estábamos sirviendo y nunca estábamos con la familia. Entonces, ¿qué dijimos en una oportunidad? Que directamente vamos a empezar a contratar un servicio para que nosotros directamente estemos bien y con la familia. También te quiero comentar, porque justamente nosotros ya al tener un edificio propio, se necesita sustento, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Tener todos los gastos fijos, claro, porque nosotros estando allá en el ferrocarril, ahí no, en una piecita que apenas entrábamos 8, 10, que apenas entrábamos, nosotros ahí no teníamos ningún gasto. Pero cuando ya tuvimos este edificio propio, ya lo que era todo el gasto fijo, teníamos que hacernos cargo nosotros. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros buscamos en una oportunidad, nos enteramos, justamente yo ya hace años que soy tesorero de la asociación, y Eduardo Lalo Gómez, que es presidente, nos habíamos enterado de que iba a venir el presidente del Banco del Chaco con su comitiva en la Cámara de Comercio. En ese momento estaba de presidente, en que paz descanse, Hugo Roger. Entonces le hablamos a Hugo de que nosotros queríamos hablar con el presidente y con su gente, ¿no es cierto? Y entonces Hugo, a través de Hugo, quien les comentó, nosotros fuimos a esa reunión, que estaban todos los comerciantes y todo, ¿no? Bueno, esperamos hasta el último, como hay que esperar, y pudimos hablar con ellos. Entonces nosotros le contamos bien cómo estábamos formados, porque nuestra asociación está bien formada, con todos los papeles que corresponde de personería jurídica. En lo jurídico estamos bien todo, como corresponde. Entonces, nosotros queríamos, como nosotros tenemos un sueldo provincial,
Entonces le propusimos a los directivos del banco, en esa oportunidad justamente estaba el que manejaba la parte de economía del banco con ellos, y también había un diputado con ellos, y que nos haga hacer un convenio para que el 2% de nuestro sueldo pase automáticamente a la caja de ahorro de la asociación, sin que el socio tenga que estar pagando en la asociación la cuota, directamente. Una cosa más práctica y práctica. Por supuesto que antes de hacer el convenio, todo eso, nosotros hicimos una reunión amplia con todos los veteranos, porque por supuesto ellos tienen que aceptar a través de un documento, firmar de que acepta de que es socio. Y bueno, tal así que aceptaron la mayor, casi todos, inclusive tenemos socios de otras localidades. Y hoy nosotros tenemos 56 socios. Y bueno, logramos el convenio ese. Nosotros logramos ese convenio. Y gracias a ese convenio, nosotros podemos mantener todo lo que estamos manteniendo ahí. Para el mantenimiento. Claro, porque vos tenés muchos gastos ahí. Vos cada 2 años ya tenés que hacerle pintura, claro. Se rompe algo, todo es... ¿Quién financió el Zoom, toda esa parte de construcción? Bueno, el tema fue así. El tema del Zoom, en un momento, en comisión, nosotros dijimos de que vamos a ir comprando bloques de a poco. Fuimos comprando bloques de a poco. Cuando nos dimos cuenta ya juntamos bastante, y también arena, a veces un camión de arena o un acoplado de arena. Fuimos amontonando materiales que no se funden. En una oportunidad que siempre teníamos la buena relación con Titi, que asumió como intendente. Ya era cuando... Sí, ya estaba él. Tal así que lo invitamos en una cena de fin de año con su secretario, no me acuerdo quién, otro funcionario más ahí de la cartera de Secretaría de Cultura. Lo invitamos, y él sorpresivamente, como él nos aprecia mucho a nosotros, sí, tiene una... sí, nosotros le habíamos comentado a él de que bueno, que ahí tenemos todos estos materiales, porque la idea nuestra es hacer un Zoom, para hacer fiesta, cumpleaños, que sea todo para el socio. Claro, todo evento social. Sí, evento social. Entonces, él ese día dijo y se comprometió de que él no iba a hacer el Zoom. Bueno, fue así de que al poco tiempo empezaron a hacer el tinglado primero, hicieron el tinglado, después, bueno, nosotros teníamos materiales, ahí hay un muchacho, Gregorio Segovia, que es albañil, arregló con la intendencia, ¿no es cierto?, con la intendencia, para que él agarre la mano de obra con su gente, no con veteranos de guerra, sino él con su gente, albañiles, como él es albañil y hace obras afuera. Entonces es como que él hace una obra y que arreglaba directamente con la municipalidad, pasándole un presupuesto de todo lo que iba a hacer ahí. ¿Y él es el combatiente? Gregorio Segovia es combatiente, lógico, pero él es albañil. Justo le quedó bien ahí. Bueno, entonces el intendente dijo, bueno, vamos a darle a este muchacho la mano de obra,
y que el municipio se va a encargar, digamos, de hasta que se cierre, se haga el Zoom. Y así se hizo el Zoom. Mira. Y ese Zoom lo tenemos ¿Para cuántas personas más o menos? y el Zoom ese y fácil tenemos para casi, digamos, 90 personas, con mesas redondas, bien. Y después se terminó el asfalto, ¿no? Vino después. No, después, ¿O qué vino? sí. Bueno, eso te sigo contando. Después, en una oportunidad, cuando ya el Zoom ya prácticamente se estaba terminando, en fin, y bueno, el intendente empezó con todo el plan de asfalto, con todo el tema de asfalto. Un día dijo, bueno, le vamos a faltar también la cuadra de la asociación. Y fue así que también nos hizo esa cuadra de la asociación. No, porque también se hacía por ahí un 2 de abril, creo que se hizo ahí el acto afuera. Y fue la inauguración eso. Ajá, claro, que se aprovechó Eso la fue- fan. no. no? La inauguración estaba el ingeniero Pepo. ¿Inauguración del centro o Del del centro. Zoom? Del centro. Del centro, donde ya fuimos. Pero después no se volvió a hacer en otras veces algún acto, No. Pensé que se había. No, en ningún momento se hizo afuera. La inauguración del Zoom se hizo con el ingeniero Pap y que vino el gobernador Capitanich, que estaba en ese momento. Ya fue en otra oportunidad. Claro. Ahí se inauguró el Zoom. Yo pensé que no me acordaba del Ahí Zoom, se sí. inauguró el Zoom. Así fue. Sí. Y después vino el asfalto. Después él cuando hizo el plan de asfalto de muchos lugares, que ya había hecho asfalto, Se terminó entonces de él fue y dijo que nos iba a hacer el asfalto a nosotros. que eso, ¿se siguió el asfalto para allá? No, es esa cuadra nomás, de la Maturina asfaltada y esa cuadra de la sede. Bueno, ya hablamos un poquito de obras, hicimos un recoto de obras públicas que la verdad que me estoy enterando algunas cosas que se me habían escapado en detalle. Ahora, por supuesto, la audiencia quiere saber y nosotros le vamos a dar resolver esa inquietud, el tema de tus vivencias allá en el conflicto de Malvinas, someramente, obviamente. Yo sé que es profundo el tema y que no quiero pasar también por alto, porque me acuerdo que en uno de los cortometrajes que hice puse mal el tema de los excombatientes, que lo había puesto, que estaban aquí en Villa Ángel y están enterrados en el cementerio de Darwin, y es importante recalcarlo porque por ahí se escapa uno de esos detalles y son re importantes. Bueno, comentanos cómo fue esos primeros días allá en aquel lejano sur. Bueno, yo lo que te quiero decir, ya que me hiciste la pregunta esta, que vos que te había equivocado, que estaba en duda, todos los que fallecieron en la guerra están en el cementerio de Darwin. Los 3 caídos de acá de Villa Ángel, aquí en Monzón, Peralta y Fernández, están en el cementerio. Fernández se lo recuperó hace poco, ¿no? Claro, Fernández se fue reconocido hace poco, que después la madre tuvo la oportunidad de visitar 2 veces. ¿Hace mucho que no va a Malvinas? No, es que yo nunca fui. ¿No volvieron más? No, acá en Villa Ángela fue solo uno a Malvinas, de todos nosotros. ¿Sí? De todos nosotros. Estamos hablando de los veteranos, ¿no? Por supuesto, sí. Estamos hablando de los veteranos. De los veteranos solamente fue uno. ¿Cuál fue? Que era José Luis Lugo, que él trabajaba en el Banco Nación. El Banco Nación, ellos a nivel nacional tenían una comisión muy fuerte. Entonces, no sé qué arreglo tuvieron ahí con el banco, no sé, porque de eso no estoy muy bien enterado. Y entonces, con esa delegación, que creo que fue la primera, ahí él fue a Malvinas. Claro, porque es medio complicado también organizar el viaje, ¿viste? Sí. Y bueno, y también te comento algo, ya que estamos en el tema, justamente para ahora, porque en estos momentos están en Malvinas,
el intendente de San Bernardo habló con los veteranos de ahí y bueno, que él le iba a pagar el pasaje y bueno, se anotaron 11 y 11 se fueron a Malvinas. Mirá vos. Están en estos momentos porque son 7 días que tienen que estar Claro, allá. porque el avión, como explicaba Claro, alguien el sí, otro sí. día, que el avión va un viernes, Sí, sí, ponele, sí, y a sí, la sí, semana sí. siguiente Sí, sí. vuelve a ir y tiene que volver. Exacto. Así que ellos están ahí, los 11 que pertenecen a este centro, ¿o no? Ellos, No, o ellos no, tienen no. su centro. No. Ellos son de San Bernardo. Ah, no, pensé que tenían como una afiliación, digamos. al- No. Tenemos un socio de ahí. Ajá. De ahí tenemos un socio. Pero ellos tienen Su Villa Berté también tiene su sede. centro. Bueno, pero cada localidad Tiene, claro, su Lo los que tienen pasa, excombatientes. lo que pasa que Villa Ángela es como que abarca, digamos, San Bernardo, Villa Berté, Samú, Choroti, Silvina, Durati, todo eso Claro, y cuando tiene- por ahí cuando hay Eventos grandes. una reunión importante, digamos, bueno, Se ellos nuclean acá en vienen. Villán. Porque nosotros a nivel provincial estamos divididos por regiones, ¿me entendés? Entonces la región nuestra es la que yo te nombré. Entonces nosotros no tenemos una comisión provincial, nosotros tenemos, ¿cómo te puedo decir? Un grupo de trabajo, porque ahí no tenemos presidente ni secretario, no tenemos una comisión, tenemos un grupo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cada región tiene su delegado, ¿me entendés? Claro. Entonces, cuando se hace una reunión provincial por 3 o 4 temas que hay que tocar, que es de importancia, entonces puede ir el delegado con 3, 4 veteranos, no hay problema. Y se ¿viste? juntan en un lugar. Nos juntamos en determinado lugar, que puede ser la asociación 2 de abril en Resistencia, puede ser acá en Villa Ángela, hemos hecho varias reuniones, en Las Breñas, en Castelli, allá en Castelli tienen un centro grande también, Pero acordemos que de Villa Ángela hay muchos combatientes fueron de aquí de Villa Ángela. sí, por supuesto. La mayoría, digamos, la región, estoy hablando la zona. No, bueno, sí, estamos hablando del Chaco ya, Claro. pero de la zona nuestra acá de Villa Ángela. Comparado con San Bernardo y con otros No, lugares. no, yo te digo Villa Ángela. Cada localidad tiene sus veteranos. Yo te Pero más digo, o menos, ¿cuántos fueron de Villa Ángela acá? no, a de combatir? acá de Villa Ángela nosotros habremos ido más o menos unos 60. Sí, lo que pasa que después que nosotros vinimos de Malvinas, como vinimos todo escondido, vinimos todo desorientado totalmente porque no tuvimos ayuda de nadie, entonces muchos emigraron. Ah, Hoy hay chaqueños por todos lados, en Tierra del Fuego, acá en la Patagonia, que son en excombatientes. Córdoba, por supuesto, son veteranos de guerra de acá de Acá. Villa Ángela. Mirá vos. Y lo que pasa que en el monumento de la plaza, lo que vos vas a encontrar, todos los nombres que vos vas a encontrar son los que residen en Villa Ángela, los que están en Villa Ángela, no los que están fuera de Villa Ángela. Por eso son menos, digamos. ¿Me entendés? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá, en nuestra asociación, estábamos alrededor de 50, ¿me entendés? Y ya han fallecido alrededor de 12 en la posguerra por muerte natural. Gracias a Dios no tuvimos suicidados acá, Mirá vos. sino que por muerte natural. Y hay uno que sí, que tuvo un accidente de tránsito, en la ruta que, bueno, lamentablemente perdió la vida, que ese fue el primero. Mirá Y vos. después el resto ya por muerte natural. Y hoy, Pero todos figuran y- ahí en el monumento este que vos me estás comentando. sí, por supuesto.
figuran como caídos, Claro, como claro. no como caídos, como post muerte, Fallecido. como fallecidos. Claro. Si vos ves en el monumento, vos vas a ver una cruz al costadito, que eso se entiende que ese veterano es fallecido, Claro. ¿no? Los caídos aparte figuran aparte, los que están en Malvinas. Claro, Claro. ellos figuran En otro lugar. en un apartado del mural, figuran, Claro. y ahí dice bien clarito Claro. quién son los caídos por la causa Malvinas. Bueno, contanos un poquito, volvemos a Malvinas, porque fuimos a Malvinas Sí. y nos fuimos para otro lado. Sí. Comentanos un poquito cómo fue los primeros, bueno, allá los días que te tocó. Y bueno, nosotros realmente a mí me tocó en Curuzuco-Atea Corrientes. Hacer la colinda, Sí. digamos. Curuzuco-Atea Corrientes es la tercera brigada de infantería. En aquel momento, en el año 82, hoy ya no. Y yo me incorporé al servicio militar el 10 de marzo de 1981. Y de ahí, por supuesto, el servicio militar, viste, como todo. Claro. Y yo era de la Fuerza Ejército y la Fuerza Ejército son 14 meses. ¿Y qué pasa? Tenés 2 bajas, te dan 2 bajas dentro de los 14 meses, que es en noviembre y en diciembre. En la primera baja yo no salí en la primera baja. Yo no sé cómo ellos hacen Un sorteo, ¿no? la cantidad de soldados que van a salir en la primera baja y la cantidad de soldados que van a salir en la segunda baja. Como una selección, digamos. Sí, no sé cómo, nunca pregunté cómo fue el sistema ese. En la segunda baja me comunican a mí que yo estaba de baja, que vaya nomás y que retire la libreta y que entregue todo los instrumentos y la ropa, y que tenía mi ropa de civil, y me daban el pasaje y me volví a Villa Ángela. Diciembre del 81. Y yo llegué en la segunda baja el 22 de diciembre del 81 a mi casa. Y yo, como siempre trabajé de chico, ya de los 14 años que empecé a Hombre trabajar. guapo, hombre. Y bueno, antes, Sí, antes se Luigi se acostumbraba a trabajar de chico porque todos teníamos que llevar el sustento a la casa, ¿viste? No, aparte era una costumbre cultural. Era una también. costumbre cultural. Nosotros éramos 4 varones y 3 mujeres, yo fui el más chico. Vivían en el campo, aparte, ¿no? Antes, Sí. nosotros en el año 74, enero del 74, vinimos a vivir acá a Villa Ángela. Y yo tenía trabajo, trabajaba y estudiaba de noche en la escuela de comercio, donde era el CORA ahora, La secundaria. la secundaria. Yo me recibí en el año 80 en la secundaria, y ya me tocó en el 81 el servicio militar. O sea que yo al servicio militar me fui con la secundaria hecha. Cuando yo regreso de baja, me incorporo otra vez al trabajo en que yo estaba. Y bueno, cuando el 2 de abril tomaron Malvinas, ¿qué pasa? Todos aquellos que terminan el servicio militar, no es que estamos exentos. Vos estás por 10 años bajo bandera. ¿Qué quiere decir eso? De que si la patria te necesita, te va a llamar. Claro. Bueno, ¿Cómo fue este caso? Digamos? ¿cómo fue en este caso? Cuando el 2 de abril toman Malvinas, resulta de que automáticamente el ejército enseguida se comunica por la policía, y enseguida, por medio de los medios, que estábamos COVID en ese tiempo, FM no había, estaba Radio Corriente, y
continuamente decían de que todos los soldados que fueron de baja y de que estaban de licencia, porque algunos salieron de licencia, que se presenten en su regimiento de origen lo más antes posible. Bueno, fue así que yo tuve que tomar la decisión Otra vez. de volver al regimiento y no dejar pasar los días, y no fue fácil, pero había que ir. Sí, yo me acuerdo que tu mamá le hizo una entrevista, hará, no sé, Claro. 12 años más o Sí, menos. vos lo más, había y hecho. me acuerdo el recuerdo triste Sí. que tenía un poco tu mamá todavía, Sí, lógico. que ella había tenido una experiencia en la Sí, Segunda Guerra por supuesto, Mundial. ella la vivió. Y justamente, bueno, el 2 de abril tomaron, y ya el día 3 ya a mí me llegó el llamado. O sea que ahí nomás 4 o 5 te presentaste. Y sí, yo para el 5 de abril yo ya estaba en Curuzú-Cuatiá, en el regimiento. Mirá vos. Y lo tuve que hacer de golpe, así, porque si te pones a pensar mucho, no te sirve de nada, porque pasás a ser desertor. No, y aparte empezás tu duda. Empezás, viste, que si la policía ya te trajo el llamado, te va a volver a buscar. Claro. O sea, Más, estamos hablando que era la época de facto todavía. estábamos todavía en la época militar, no era No era tan fácil. fácil. Te tenían bien identificado. No te podías hacer el loco. No como te se- podía hacer, no. Entonces, viste, yo tomé la decisión, Aparte, me- en ese momento era un deber que uno iba a cumplir. lógico, entonces yo en ese momento tomé la decisión, me costó, digamos, un dolor por dentro de Dejar la familia. ¿no? despedirme de mi familia, porque vos no sabés qué es lo que iba a pasar, si íbamos a entrar en guerra, no íbamos a entrar en guerra, si íbamos a volver o si no Claro, íbamos porque a era una volver. invasión todavía. Era en ese momento. Claro, porque los ingleses estaban viniendo. No te olvides que ellos estaban 12.000 kilómetros de Claro. la isla Malvinas. Entonces ¿Vos ellos, sabías dónde quedaba Malvinas, Roberto, no? En ese momento. por el mapa. Por el mapa, claro. Porque hay gente, viste, que inclusive he entrevistado que por ahí, no sé, en el momento no sabía bien en el mapa dónde quedaba. No, en el mapa ya Vos ya la tenías identificada. de la primaria. O sea que sabía que era lejos. Por supuesto, siempre decíamos allá abajo, al costadito, era la isla Malvinas, o sea, la maestra te ¿En qué fueron, enseñaba. ¿en qué fueron hasta...? Y bueno, eso te voy a contar, o sea que cuando yo llego al regimiento el 5 de abril, Ujú. llego al regimiento. Por supuesto que porque ahí en el regimiento nosotros éramos alrededor, nuestra compañía, porque ahí estaba dividido por compañía. Estaba la compañía comando y servicio, que estaba yo, después estaba la compañía de comunicaciones, estaba la compañía de sanidad, que estaba el hospital, y después estaba la compañía del batallón logístico, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros éramos alrededor de 210 soldados en nuestra compañía, y cuando yo llego, por supuesto, estábamos todos, Ay, nada, ahí. nada, viste, no teníamos ninguna novedad de nada, y cuando yo llego, ya lo que era la plana mayor, digamos, del Estado Mayor, que estaba el general de brigada, que era el comandante de la brigada, más el segundo comandante, que tenían sus soldados. Ya cuando yo llegué el 5 de abril, ellos ya habían ido todo al sur ya. Hacia todo la al sur. zona de No, al sur, Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, claro. Continente, Continente. continente, ¿viste? Porque el ejército, los que llegaron primero a Malvinas, después de De la la invasión. toma, Claro. fue la infantería del BIN 5 Que y ya del estaba en BIN el 2, sur. que ya ellos estaban en Río Grande, Ah. que era un batallón, y hablando un batallón tenés, pero impresionante lo grande que es el batallón del BIN 5 de Río Grande. Lo más completo. Es no, nada que ver con una brigada, viste. Después estaba también la infantería en Bahía Blanca, y fue así. Que ahí había algunos de Villán que También. desparramados. Sí, justamente era el BIN 2
y el BIN 5 y el BIN 2. Claro. En el BIN 2 tenemos compañeros del BIN 2 y después tenemos como 6, 7, 8 que son del BIN 5. Sí. Y después el resto, todos nosotros éramos ejército que claro. nos tocó acá en Corrientes. BIN es Brigada Infantería Marina. Eso significa, ¿no? Claro. BIN. ¿No? Para la gente que no sabe. Batallón de Infantería Batallón de Infantería Marina, que sea 5, Marina, digamos. 5. Fernández, recordame, estaba en el 2 o en el 5. No, en el 2. En el 2. Sí, en el él 2. sí, ¿Y los otros dos muchachos? no, eran ellos de estaban- ejército. no, ¿No? ellos eran de ejército, del regimiento 12 Dos de Mercedes. de Mercedes. Porque estaba el regimiento 12 de Mercedes, estaba el de Curuzú Cuatiá con todo lo que yo te nombré recién, y después estaba Monte Casero con todas sus divisiones de Que hay algunos que ya no existen más. Vamos a aclarar. compañía, y después estaba el regimiento 5 de Paso a lo Libre, que estaba más hacia Brasil. Brasil. Yo en la película, en la última, en donde mueren los héroes, me preocupé específicamente de recalcar, porque como te decía recién, algunos ya no existen, para que la gente tome conciencia Sí. de todos los lugares donde fueron Sí. hasta Malvinas, ¿no? Sí, y acá en nuestra asociación, por ejemplo, la mayoría somos de la zona de Corrientes, Claro. de esos regimientos que yo Estaba en tengo. esa provincia, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, y la Brigada 3, en un momento dado, allá por el 13 de abril, recién por el 13 de abril, el jefe del regimiento nos llaman al playón a nosotros. Se ve que ellos ya hicieron la lista de los que íbamos a ir al sur, porque no íbamos a ir todos Ah, de la compañía, tenían que quedar. Entonces, nosotros fuimos al playón y el jefe del regimiento nos dijo de que nosotros teníamos que viajar al sur, Comodoro Rivadavia, y que para eso él iba a ir nombrando a los soldados que iban a ir y que den un paso al frente. la flauta. Entonces empezó a pasar lista y me nombraron. Así que tuve que dar un paso al frente, y una vez que terminó de nombrar, nos llevaron aparte en otras cuadras que dicen ahí donde se duerme, que hay camas. Parte del regimiento. Sí, parte del regimiento, y fuimos a intendencia, donde está la parte donde está toda la ropa, todo eso, y ahí ya nos dieron el equipo completo, con ropa, duvet, todo preparando, ¿no? ¿Era medio para invierno? No, lamentablemente eso es lo que el ejército No previó. no tuvo previsto, porque por supuesto que el regimiento, los batallones de Infantería Marina 5, que ellos estaban en Río Grande, Ya hacía frío ahí. por supuesto que ellos tenían totalmente ropa diferente, Aclimatada, claro. aclimatados, ellos estaban aclimatados. Inclusive el armamento también era diferente. Sí, también, sí, o sea, Un poco más liviano, ¿viste? no, o sea, ellos también tenían el armamento como teníamos nosotros, que era el FAL, Claro. el fusil automático liviano, era normalmente el que tenía el soldado. ¿Cuántos años tenías vos, Roberto, cuando fuiste para Malvinas? 19, 19. yo tenía 19 años. Claro. ¿Fueron en qué tren, en qué los transportaron, avión? Hasta Bueno, el sur? los que fuimos nombrados para ir al Ajá. sur, fuimos alrededor más o menos de 100, no me acuerdo bien, pero más o menos 100. El tren partió de Corrientes Capital, pasó por Mercedes Corrientes, alzó toda la gente que iban a ir de Mercedes, pasó por Curuzú Cuatiá a las 1 de la tarde, que ahí todo el pueblo nos despidió con la banda militar, todo, sí, no, todo el pueblo volcado, sí, porque no te Aparte olvides, era una acción claro, impresionante porque de vos no- reclamar vos- Malvinas. claro, porque vos no te olvides de que que hubo compañeros nuestros que vivían en Curuzú Cuatiá y que hicieron el servicio militar ahí, Claro. ¿me entendés? Eran del lugar. Eran del lugar, entonces sus familiares, todos Aparte fueron para de- Corrientes, ¿viste? Corrientes Sí, te va a ayudar, sí, era un- sí. Entonces, así como en Mercedes, así como en Curuzú
Curuzú-Cuatiá, que subimos todo al tren, destino a Paraná, destino a Paraná. Y en cada pueblo, en cada estación, hasta llegar a Paraná, la gente ya nos estaban esperando y saludando. ¿El no tren sa- iba identificado con algo o no? No. Sabían que era el tren de los soldados que ya se iban al sur. Sí, porque todos saludábamos, viste, por la ventanilla, todo. Sí, Hasta porque en algunos casos también comentaban algunos combatientes que iban cerradas las ventanillas, como que había como una especie de, no te digo secretismo, pero confidencialidad de los eso era trenes la cuando... vuelta. Fue a la vuelta. Eso fue cuando Ya que a nos- la ida fue... No, eso era a la vuelta cuando nos escondieron, o sea, por supuesto, no fue tanto de Buenos Aires para acá, sino el tema era cuando era ahí en Buenos Aires, Y bueno, donde el, estaban... el traslado a la escuela Sargento Cabral, lo hicimos todo de madrugada, que no vea nadie. Ahí sí los colectivos estaban todo con papel de diario y todo eso. Pero cuando nosotros nos íbamos para el sur, como te estaba contando ahora, el tren era libre, la ventanilla, saludamos a toda la gente, paraban las estaciones. Ajá. Sí, que, No, de Paraná me decía, pues fueron hasta Paraná. y bueno, por eso, ahí en Paraná nosotros llegamos más o menos a las 11 de la noche. De ahí nos trasladaron al aeropuerto. En el aeropuerto estaba el Boeing 707, el avión más grande de Aerolínea Argentina. Cuando nosotros ingresamos al avión no había ningún asiento, nada. Estaba totalmente pelado el avión. Claro que hay un aeropuerto importante ahí en Paraná, Y por supuesto, para ese tipo de aviones. es que Paraná, te estoy hablando, Paraná capital, Sí, sí, sí. tiene su aeropuerto, como acá tiene No, y Resistencia, tienen bases aparte importantes. como tiene Resistencia también. Bueno, y de ahí, de ahí nos tuvimos que sentar todo en el suelo, nos fueron apilando, como... ¿Y cuánto entraron en el avión? Y en el avión, vos te imaginás que con asiento, un Boeing Entraron como 707, entran como 300 y pico de personas. Así que Así que ahí fácil. el doble fuimos el doble. Todos Así que, ¿y de ahí fueron directo al sur primero? No. fuimos directamente a Comodoro Rivadavia. Mirá. Así que fue un viaje más o menos de 3 horas sentado ahí en el suelo. Y cuando llegamos a Comodoro Rivadavia y nos bajamos del avión, que vos sabés cómo cambió el clima totalmente. Si acá cuando salimos nosotros de Curuzú-Cuatiá en tren, estábamos más o menos, fíjate que en abril a veces tenemos temperatura de 30 grados todavía, Sí. que vos andabas en remera. Y lo que no tuvo previsto el ejército es de darnos mejor ropa. Un campero, Porque que sea. No, teníamos el duvet, El Dubé. pero no era necesario, no era tan... No era tan térmico. Claro, porque nosotros necesitábamos también de la cintura para abajo, tener El ropa pantalón bien, estaba. bien. El pantalón era común y corriente que usábamos ahí en el regimiento. Nada más que nos dieron ropa en lugar de ser ropa, nos dieron ropa lisa, verde, Ajá. ¿viste? Pero fuera de estación, Pero fuera de estación. Y cuando llegamos ahí en Comodoro Rivadavia, por supuesto en el regimiento 9, ese regimiento estaba completamente lleno. Ya adentro no había lugar. Como que todos se concentraron ahí. Claro, como para decir, bueno, voy a ir a dormir en una cama. No, tuvimos que armar nuestra carpita en el playón y dormir como de entre dos, se duermen en la carpa, con la bolsa cama, todo eso. ¿A vos con quién te tocó? ¿Te acordás en la noche esa con quién te tocó compartir la carpa? No, ¿te acordás? No, yo no me acuerdo porque fuimos cambiando, ¿viste? Claro, un Y hay, despelote, no- me y imagino, hay- cantidad de hay gente. nombres que yo hoy no me acuerdo, Claro. ¿viste? No me acuerdo. Hay nombres que no me acuerdo porque eso era una cosa caos. que te cambiaban, ¿viste? Todo eso. Y resulta que
la orden que tenía nuestro comandante del Estado Mayor del Ejército era que la tercera brigada completa tenía que cubrir el continente. Entonces, ¿qué hicieron? De Comodoro Rivadavia, después que estuvimos ahí 2 días, nos llevaron en camiones más al sur. Nosotros llegamos hasta Puerto Deseado llegamos. O sea que como 200 y pico de kilómetros ahí en camiones, viste, dormir ahí como Claro, la intemperie, ¿viste? intemperie, por ahí iba un camino de tierra, por ahí asfalto. Claro, en esa época no había Bueno, infraestructura. y cuando nosotros llegamos allá pasamos Puerto San Julián, Puerto Deseado, me acuerdo que llegamos ahí, y bueno, llegamos y como que, por supuesto, hacía frío, el viento fuerte en el sur, ¿viste? Entonces nosotros ya empezamos a armar las carpas grandes, que se llamaba el vivac del ejército, para que, bueno, esté la enfermería, que esté la carpa de los oficiales, todo para cuidar todo el continente. Y resulta de que nuestro comandante recibe la orden de que la brigada, claro, recibe una contraorden, una segunda orden, mejor dicho, de que la tercera brigada tenía que ir destino a Malvinas. ¿Viste? Así que nosotros no alcanzamos ni a terminar de hacer base para cubrir el continente, por supuesto, caso que Chile aproveche algún ataque, más que Chile era aliado de En los, esa época, claro. ellos siempre fueron Sí. aliados de los No, británicos. y hubo una tensión inclusive en los Claro, años ya por anteriores. el año 78. Sí, sí. Y bueno, y en Chile estaban los servicios de inteligencia británicos en Chile, que ya habían ido antes de la toma de Malvinas, donde ellos le pasaban todas las informaciones. Sí. Bueno, entonces, por eso había que cubrir el continente. La retaguardia. Claro, pero resulta que nosotros no alcanzamos a terminar, que tuvimos que desarmar todo y tuvimos que regresar todos los Completo. kilómetros que hicimos a Comodoro, volvieron a a Comodoro Rivadavia de nuevo. Y de ahí recién parte. De ahí, cuando llegamos, que era más o menos, habrá sido las 2:30, 3 de la tarde, directamente nos llevaron al avión. Nos fuimos al aeropuerto y del aeropuerto de Comodoro Rivadavia nos llevaron en avión a Malvinas. ¿Qué avión? Ya era otro Un avión más chico, Ajá. con asiento. Ah, Porque bueno, ya, más cómodo. claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya era nuestra compañía solo. Eran menos. Sí, los 100 y algo que fuimos de nuestra compañía. Era un avión más chico de aerolínea, con asiento. Nos llevaron a Malvinas. Nosotros llegamos a Malvinas a las 5 de la tarde. ¿Qué tal fue la primera impresión? No, era terrible, porque en el aeropuerto era un caos. Era un caos en el aeropuerto. Porque ya cuando nosotros llegamos, Es Puerto Argentino, ¿no? Puerto Argentino, sí, en la isla Soledad. Solo. Ese aeropuerto era un aeropuerto muy importante, porque vos te imaginás, los ingleses llegaban a destruir ese aeropuerto, nosotros quedábamos Aislado. aislados, sí, una isla. Sí. Son 600 kilómetros del continente, ¿viste? Y bueno, y tal así de que ese día no podíamos ni armar las carpas, que se volaban todo Del viento. del viento que había. Y frío. Y frío, llovinaba, cajones de munición impresionante lo que había en la pista, no en la pista, en el playón, tanque de combustible, todo, porque iban aviones que venían, iban bajando tropas. Mira, la cuestión que esa noche no se durmió para nada. Aviones, que los Hércules que llegaban con todos los todo día y noche. camiones, cajas de municiones, teníamos que bajar todo,
ya cargar en los camiones, al Y otro día, armamento también. claro, al otro día cargar las cajas de munición en los camiones que iban todos. Que desplegaban Claro, para... porque no todos íbamos a quedar en el aeropuerto. Claro. Todos tenían que ser distribuidos. Tal regimiento iba a ir a tal lugar, tal iba a cuidar el pueblo, tal iba a cuidar el aeropuerto. ¿Ya qué día era eso? Y eso, y si nosotros llegamos el 25 de... Nosotros llegamos el 25 de abril, llegamos a Malvinas. Malvinas. Pero anteriormente... Ya estuvieron. Ya anteriormente llegaron más soldados. Claro. Y lo del el 25, el 25 ya fue para el 6-7 de abril. Ya, O sea que ya estaban ya bien. estaban ellos. Ellos ya estaban en las posiciones. Ahí del aeropuerto a 20 kilómetros, en el Puerto Darwin, pues, Monte Harrier, bueno, todos los montes. Todos los montes que que se le llamaban monte a las montañas. A la montaña. No es los montes acá como Claro, nosotros que arboledas. Por eso hay que aclarar el tema, porque van a creer que era monte. No, monte se le llamaba a la montaña. Claro. Y vos a la montaña la veía a la montaña que parecía que la iba a subir de nada. Corriendo. Pero, claro, pero resulta que cuando vos empezabas a caminar en la montaña no llegaba nunca arriba. Mira. Porque, O sea que era alta. porque era la impresión de que es bajita. Pero vos cuando empezás a caminar es como que se va alargando. Y ¿me está entendés? alto, digamos. Y está alto. Y viento y frío. Y frío. Y el por terreno... supuesto. Y el terreno es pantanoso. El terreno es pantanoso, húmedo. Nosotros, por supuesto, nos mojamos todo. Acostumbrado a un lugar seco. En un lugar seco. Entonces, te cuento un poquito lo mío. ¿Por qué? Porque ya cuando los 100 soldados, 100 y algo que nosotros fuimos a Malvinas, que llegamos a Malvinas, por supuesto que no íbamos a quedarnos los 100 juntos. Tenían que distribuir a los soldados. ¿Que me entendés? Entonces, nuestro jefe de regimiento empezó a distribuir. Muchos fueron al Monte Harrier, otros fueron a otros lugares, y a mí me dejaron en el aeropuerto. Me dejaron a mí. Para custodia del aeropuerto, que ahí estaba lo de la Fuerza Aérea, lo de Aeronáutica, estaban todo ahí, y por supuesto que el aeropuerto ya estaba todo con un anillado de antiaéreas. Claro, para defender... Para defender los ataques aéreos. Escúchame, cuando vos llegaste ahí, ¿vos ya te diste cuenta que la cosa se iba a poner pesada o Por no? supuesto, sí, vos te dabas cuenta, porque cuando nosotros llegamos el 25 de abril, las antiaéreas ya estaban todas puestas en sus posiciones. Con ese movimiento dijiste acá. Claro, o sea, y sabíamos nosotros de que los ingleses estaban viniendo. No llegaban nomás. No llegaban. Y bueno, y el 1 de mayo, fíjate vos, que ya para el 1 de mayo ya el aeropuerto estaba totalmente despejado. Ya no había más operativos. No. Ya es de descarga, digamos. Claro, despejado de la cantidad de municiones que habían, porque nos dejaron un poco a nosotros y el resto Se llevaron todas las posiciones. Todo el anillado, digamos, desde el estrecho de San Carlos, todo el anillado de frente. De las dos Malvinas, digamos, de las dos islas. Claro, en la otra Gran Malvina fueron el regimiento 5. Claro. ¿Me entendés? O sea, las dos islas estaban Ocupadas. claro. Entonces el 1 de mayo, por sorpresa, tipo 4 menos cuarto de la mañana, Oscuro. Malvina era una oscuridad tremenda. No se veía nada. ¿No es lindo para vivir o sí? No, yo no viviría ahí. A muchos dicen que le gusta, No. ¿viste? Estamos acostumbrados al sol. Para ir al turismo, qué Claro. sé yo, ¿viste? Pero yo personalmente, como muchos
a veces por sus medios van a Malvinas, o por ahí se juntan 3, 4, 5 veteranos, se pagan, se hacen su pasaporte, todo, y se van. Yo soy uno de esos, de que yo no voy a volver a Malvinas. Ah, ¿no? No, 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 yo no voy a volver. No Mucho es, frío. no es, no es por el tema de que yo no vuelva a Malvinas, porque voy a sentir, digamos, El reencuentro con lo... porque, bueno, por lo que pasé. Por el clima. O por el clima. Mm. No pasa la cosa por ahí. No pasa la cosa por el clima, no cosas porque, bueno, lo vivimos, lo aguantamos y hasta donde Sí, llegamos. claro. Yo no voy por el tema que nosotros sufrimos muchos problemas psicológicos. Entonces, ¿qué pasa? Algunos sufrieron más, otros sufrieron menos y yo sufrí mucho. Entonces, cuando yo regresé, gracias a Dios que volví, a mí me costó mucho reintegrarme a la sociedad. Volver acá. Vivía con pánico, vivía mal, vivía depresivo, vivía decir que yo tenía una familia, tenía amigos que me aguantaban porque quizá iba a ser uno más de los suicidados. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque no hubo ninguna atención, Desde el Estado. de cuando empezó la democracia. Claro. Claro, porque inmediatamente terminó la guerra, ya vino la democracia. Claro. Te cuento. Volvemos al... El 1 de mayo, 1 de mayo. 4 menos cuarto de la mañana, una hora antes por ahí, yo había dejado la guardia. ¿Sabés lo que es hacer guardia en el aeropuerto? El aeropuerto estaba cerca del océano. Entonces vos había todo así tipo una montaña, ¿viste? Que vos estabas ahí arriba, todo el anillo del aeropuerto, hacíamos guardia. Un fresquete. El viento, ¿viste? El frío, el ruido del mar, las olas. Vos de noche, en plena madrugada, haciendo guardia. Sin costumbre de ver... Y no eran las guardias que se hacían en el ejército. ¿Por qué? Porque vos en el ejército hacías la guardia, Pero estaba en un batalla. pero vos sabías de que nadie te iba a venir a atacar. Aparte adentro estaban ahí un poco ¿Me entendés? más Pero reguardecidos. ahí sabíamos de que teníamos que tener mucho cuidado nosotros de los usos tácticos de ellos, que se podían filtrar al aeropuerto. Que era estratégico. Por supuesto. Entonces, a las 4 menos cuarto de la mañana, cuando teníamos los pozos de zorro, que estábamos ahí adentro en los pozos de zorro, que Después de la guardia. claro, después de la guardia, como para descansar un poco, porque tampoco no era descanso, porque ese pozo de zorro tenía agua, le poníamos ahí unas tablas, la pared, ¿viste? Húmeda, húmeda de tierra, que te va a recostar si dormíamos como se podía, ¿viste? Tenía humedad y tenía más frío otra vez, claro. Y sí, porque frío. Sentimos una bomba impresionante cayó esa madrugada. Una explosión. Una explosión que dejó como de día una bomba. Era de un avión Vulcán que volaba sobre la nube y largó Así que ni escucharon ruido. nada, no escuchamos nada nosotros, nada. Lo único que escuchamos así de golpe, que reventó una bomba, que cayó más o menos mal, que no cayó donde estábamos nosotros. Cayó más o menos a 500, 600 metros del aeropuerto. Después cayó otra y después cayó otra. Impresionante, ahí todo. Bombardeo, todo, digamos. sí, y los que estaban de guardia y todo, ¿viste? Y aparte no Así, se veían los aviones. No se ve, no, porque te largaba, ¿viste? Vos sentías el silbido y no sabías dónde iba a caer, ¿viste? Entonces, medio que nos arrinconamos todos en un lugar, digamos, que más Más o menos, seguro, porque
por supuesto que ese avión de arriba, ellos tienen toda la mira. Sabían dónde para la pista seguramente pegar. Claro, ellos lo que querían justamente era pegarle al aeropuerto, a la pista, y se ve que no pudieron, o no quisieron hacerlo, o no quisieron decir, bueno, acá estamos y acá no vamos, y acá vamos a venir. Y se estaban viniendo. Bueno, resulta de que nuestro jefe de grupo nos dice de que estemos atentos, porque a partir de ese momento nadie durmió. Sí, imagínate. Así que, y en Malvinas aclaraba 8:30 de la mañana. Yo me acuerdo que era un sábado. Me acuerdo bien que era un sábado. O sea que tenía 4 horas todavía. ¿Viste? Bueno. Y nuestro jefe dijo, tengan cuidado, dice, porque en cuanto aclare y si el clima está bien, no van a atacar los aviones ingleses, porque el servicio de inteligencia ya sabían dónde estaban los buques, los portaaviones, y preparados ya para hacer primero los ataques aéreos. Aviones ya de otro. Los Harrier, hay Sea Harrier, el Sea Harrier que era más grande, después había el otro que era más chico, pero en fin, eran aviones modernos. Y te tiraban. Te tiraban con todo. Y en cuanto amaneció, que ese día Estaba despejado. despejado, que le vino bien para ellos, sí, en cuanto aclaró, sentimos unos ruidos, unos estruendos de los aviones entre las montañas, haciendo zigzag y tirando con la ametralladora de ellos, barriendo todo y tirando bombas. ¿Había alertas rojas? Sí, urgente, alerta roja. Sí, Un rato la antes, sirena. Un rato antes. Sí, porque ahí la gente de Fuerza Aérea, todo tenía la sirena. Así como que, para encubrirte, digamos, y por aparte supuesto, las sí, antiaéreas seguro. Sí, no, cuando sonaba la sirena y decía alerta roja, sabíamos que los aviones ya lo teníamos ahí. Encima. Y ya lo empezábamos a ver entre las montañas, y ellos se querían acercar al aeropuerto, y las antiaéreas empezaron a darle, y ellos no podían acercar. Entonces se largaron 2, 3 aviones, se largaron al aeropuerto como para bombardear, y le pegaron a los 3 aviones y cayeron al mar, reventaron en el mar. Y ahí donde nosotros vimos todo. ¿Fue un impacto? Entonces, ¿Cómo fue eso? Fue un impacto de balas. No, y para usted, digamos, ¿cómo? Sí, para nosotros, te imaginás, no lo vimos nunca, eso lo veíamos en películas. Y nosotros estábamos ahí, en vivo y en directo. Y aparte los y heridos. aparte, en ese momento, hasta ahí, cuando atacaron esa cuadrilla, como ellos vieron que no pudieron, los otros se fueron. Pero al rato vuelven. Otra andana. Vuelven. En la primera tanda que atacaron, ellos primero se largan en picada, y con la ametralladora empiezan a hacer un barreo, y después largan la bomba. Le dieron a los tanques de combustible, ya esas bombas que cayeron a la madrugada con la onda expansiva, Claro, ya el aeropuerto quedó con los vidrios todos rotos, ya era una cosa, viste, que no, sí, sabés los pozos que hicieron las bombas. Vos veías cómo se iluminaba, y las piedras que volaban, digamos, y aparte que la bomba adentro tiene todo esquirlas, son todos hierros que tienen. Y te llegaba a pegar una esquirla de esa, te partía al medio, o te hería, o depende, qué sé yo, cómo te agarraba. ¿Hasta ese momento no había heridos? Sí, lo que pasa es que ahí te iba a contar. Justamente había una carpa de aeronáutica donde había 4 o 5 soldados adentro que no alcanzaron a salir. El
impacto de las ametralladoras de los aviones le pegó a las carpas. Y ahí donde fue que nosotros empezamos a ver que los primeros, digamos, heridos y algunos muertos ahí, que después cuando ya más o menos se despejó un poco, que ya los aviones no veían, ya por ese día no atacaron más porque veían de que no dieron un vistazo, digamos, era medio complicado el tema. Que estaba un poco complicado el tema. Entonces nos dio un poco de tiempo a nosotros para que nos podamos organizar, y ahí fue cuando lo llevaron al pueblo, al hospital, algunos de los soldados que estaban heridos. Eso fue en el segundo ataque. Ese fue en el primer ataque. Ah, en el primero ya. Sí, en el primero. Con los Harrier, digamos. Sí, todos eran Harrier. Sí. No, digo, no era con el Vulcano, con las bombas. No, esa fue la madrugada, claro, nomás. sí. No, después ya no. Así que fue un bautismo de fuego. Bautismo de fuego. Y a la noche empezaron los bombardeos de los barcos. Y pasaban, digamos, por arriba del aeropuerto. Por arriba del aeropuerto, con un silbido que no nos dejaban quietos a nosotros, porque eso era como un sistema que ellos hacían psicológico para que nosotros no estemos... Un desgaste, digamos. Un desgaste, para que no empecemos a desgastar. ¿Y dónde impactaban? Impactaban en el mar. Impactaban en el mar. ¿Viste? Era toda una cuestión psicológica. Sí, todo era una cuestión psicológica. Para eso nosotros estábamos todos empapados ya con la lluvia, pantalón mojado, la ropa se secaba por nuestro cuerpo, ¿viste? Ya a partir del primer día. ¿Y qué pasó? El 2 de mayo nos enteramos de que hundieron el general Belgrano. Entonces, el general Belgrano fue un crimen de guerra, porque el general Belgrano iba hacia el lugar, digamos, de donde era el conflicto, pero el conflicto era un círculo de 200 millas marítimas. La zona, digamos. La zona de guerra que cubría. Y el general Belgrano todavía no entró a la zona. O sea que fue hundido antes. Por eso nosotros decimos que era un crimen de guerra. Entonces está parte de lo que fueron los caídos en combate y toda esa cuestión. Eso totalmente aparte, porque eso era en el mar. Eso era en el mar. Fue fuera de la zona. Fuera de la zona de exclusión. Y eso fue una orden de la Margaret Thatcher. Dice que fue una orden directa. Fue una orden directa de que vayan y hundan el crucero. Fue una provocación grande para la Fue una provocación, claro, y fue con un submarino, el Conqueror, el quien lo hundió al general Belgrano. Una vez que pasó ese suceso, ya la guerra se transformó en algo irreversible, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? El día 3, ahí fue el bautismo de fuego de los pilotos argentinos de la Fuerza Aérea, que eran pilotos de 22, 23 años, jóvenes. ¿Y qué pasó? Ellos, los ingleses, traían 2 fragatas te estoy diciendo, donde ellos traían todos los elementos bélicos de alta precisión, hasta helicópteros desarmados, en esas 2 fragatas, que era el Sheffield y el Gardner, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Sí, Gallagher. Y después tenía todo barcos chicos que cubrían, digamos, a esas fragatas, porque traían gente, por supuesto, traían sus soldados. Y la fragata solamente era para traer los elementos bélicos. Y nuestros pilotos, que tenían un coraje tremendo, ellos, los ingleses, creían de que enseguida lo iban a captar a través del radar.
salieron porque ellos sabían dónde estaban esas dos fragatas y volaban por debajo del radar, volaban al ras del mar. Las olas del mar, que era una altura de 10 metros más o menos, pegaba todo en el parabrisas del avión, así que como el agua era salada del mar, así que el parabrisas le quedaba totalmente sal, viste que limpia parabrisas, no coso. Entonces se manejaban por los instrumentales del avión y los ingleses no lo podían captar, entonces ellos creían de que no había ataque de aviones porque ellos en el barco ellos detectaban, pero los chilenos, los de inteligencia y británicos de Chile le decían de que salieron tantos aviones para atacarlos, O sea que en algún y momento- ellos de allá le decían de que no veían en el radar. Cuando se dieron cuenta, le pegaron a las dos fragatas y las dos fragatas se hundieron. Entonces ellos quedaron totalmente sin los elementos bélicos importantes. Y ahí descansaron ustedes un poquito en No. el aeropuerto. Resulta de que, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó de que tanto el capitán de una fragata como el otro informa a Margaret Thatcher de que ellos así no tienen más nada que hacer, que ellos se iban a volver porque no tienen medios como para llegar A desembarcar. o a la- a desembarcar, No. porque estas dos fragatas que tenían todos los todos los materiales, ellos no tenían cómo, y se iban a volver, ellos iban a abandonar la guerra. Pero ¿qué pasa? Los británicos, Inglaterra fue el socio fundador de la OTAN. Claro, no iban a quedar ahí ¿Me con los brazos entendés? cruzados. Bueno, entonces que la OTAN es la Organización del Tratado del Norte. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la OTAN? Todos los países que son aliados o socios de la OTAN y que están en situación de guerra son ayudados por la OTAN. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos estaba con la OTAN. La OTAN de esa forma le ayudó a los británicos para que se vuelvan a organizar otra vez, le mandaron fragata, le mandaron todo completo para que... Reemplazaron la fuerza. Eso fue un poco el atraso de ellos en llegar para el desembarco, porque si a ellos, los pilotos nuestros, no le hundían esas dos fragatas, ellos iban a desembarcar mucho más antes. Y mientras tanto, ¿qué hacían ustedes en el aeropuerto? Estaban, Nosotros hacíamos guardia. guardia nomás. Nosotros, Pero el aeropuerto, ¿qué hacía? ¿Volaban aviones? en el aeropuerto llegaban los aviones, los Hércules, traían las mercaderías, traían las cosas, nosotros teníamos que descargar, teníamos que estar continuamente, digamos, cuidando todo el Claro, sector, porque en cualquier momento Ustedes llegaban los aviones. no era que iban a llegar los aviones, porque si era por los aviones, los radares del Detectaban. aeropuerto directamente detectaban. El problema era de que te iban a llegar por el mar, por los usos tácticos. Claro. ¿Y cuándo fue que se corta el puente aéreo? Que también, inclusive los alimentos ya empezaron a cortarse, a no llegar. No sé si a ustedes le tocó eso. Sí, claro. El puente aéreo se empezó a cortar cuando ya ellos desembarcaron. Ah, Cuando ellos desembarcaron, los primeros que fueron atacados el 27 y 28 de mayo fue Puerto Darwin. En Puerto Darwin estaba el regimiento 12, parte del regimiento 25 de Chubut, de Sarmiento Chubut. Los británicos atacaron toda esa zona, en la cual se tuvieron que replegar y ya coparon esa parte. Lo que ellos empezaron y continuaban hacia Puerto Argentino,
Y ahí donde empezó la resistencia. No era tan fácil para ellos Seguir avanzando. seguir avanzando. Pero el puente aéreo se cortó. El puente aéreo del continente a Isla Malvina hubo un lapso de corte. ¿Por qué? Porque por el tema de que los Sea Harrier y con la información de Chile, digamos, no podían prácticamente llegar al aeropuerto de Puerto Argentino. ¿Y cómo fue el final? El final, bueno, el final fue que ya los ingleses prácticamente entraron al pueblo. Y ustedes estaban en el aeropuerto. Y nosotros estábamos a 10 kilómetros de la ciudad, sí, que es el aeropuerto. Entonces cuando los ingleses ya llegaron a la ciudad, directamente a nosotros nos informaron de que hubo el cese de fuego. O sea, no entraron en un combate directo, digamos. Cese de fuego, Claro. ¿viste? Nosotros en el aeropuerto, nosotros en el aeropuerto fuimos siempre atacados por aviones. Y durante la guerra, durante el 1 de mayo al 14 de mayo, al 14 de junio, perdón, que fue la guerra, en ese lapso de tiempo hubo 14 aviones Sea Harrier que fue derribado en el aeropuerto. Y también nosotros no alcanzamos, digamos, a derribar los aviones con el FAL. ¿Por qué? Porque si vos, el FAL tiene 600 metros de alcance. Vos para un avión, un FAL no te sirve. El FAL te sirve para atacar, digamos, cosas más. Entonces, nosotros habíamos aprendido, cuando hicimos instrucciones en el regimiento, de que podíamos hacer el fuego reunido. ¿Y qué era el fuego reunido? Era una media luna de soldados con el FAL, que cuando el avión venía, apuntábamos como una antiaérea. Mira. Y aprovechaban la distancia. Claro, y eso perturbaba también a los aviones para que se acerquen. Tal así, te cuento, de que en la otra isla, en Puerto Yapeyú, que para los ingleses era Puerto Howard, pero cuando fue tomado Malvina le pusieron Puerto Yapeyú, la otra isla, la Gran Malvina. Los soldados de ahí hicieron fuego reunido y tumbaron un Sea Harrier. Así que era efectiva la mano. Claro. Y cayó al mar, fueron con la lancha y lo rescataron al piloto y lo trajeron. O sea que inclusive se atestiguó, digamos. ¿Y cómo, cayó prisionero ¿Cómo fue el final? Me estabas contando. Bueno, el final fue cuando ya nosotros en camiones ya nos llevaron todo al pueblo. Bueno, allá en el pueblo directamente nos encerraron todo en unos galpones, a todo. Había varios galpones, bueno, a mí me tocó en un galpón grande que ellos guardaban mucha lana de oveja, pero limpiaron todo, pero quedó todo ese olor de la lana húmedo, te imaginas lo que es, ¿no? De allá del frío al... Todo frío, todo frío. El tema es que vos estando adentro del galpón, bueno, claro, ya te sostenía el viento, pero estábamos todos mojados, harapientos, todo sucio, porque nosotros durante la guerra no nos pudimos bañar, lo único que hacíamos era poder afeitarnos, no teníamos espejo. Entonces, ¿sabés qué hacía? Yo lo afeitaba a mi compañero y mi compañero me afeitaba a mí. ¿Te queda algún recuerdo de alguno así que te acordás de alguno de los que afeitaste? Sí, cómo no. ¿Eran del mismo regimiento? ¿Eran Claro, de Villán? ¿Alguno eran de Villán? No. De Villángela, conmigo ahí en el aeropuerto era yo nomás. Después había de Quitilipi,
de Machagay, habían de, bueno, de igual Curuzú si Cuatiá, tenían un espejo no iban a durar mucho. y bueno, un espejo, El pedacito. bueno, y con el agua fría, Claro. agua de imagínate. charco, te Claro. imaginás. Entonces, en esos galpones, ahí donde firman un acta, acuerdo, Ujú. porque muchos dicen rendición, que los argentinos se rindieron ante los ingleses. Y no es así. Ah, ¿no? No, no, no. Lo que firmó Menéndez como gobernador y lo que firmó John Moore como la parte británica, ellos hicieron un acta de cese del fuego. Porque Como una si, salida honorable, digamos. claro, porque entonces sí Argentina puede seguir reclamando sus derechos. No, aparte era la condición para rendirse, ¿no? O sea, Claro. técnicamente, digamos, ¿no? No era rendición, Claro, era un cese de fuego y retiro de tropas. Así era. así. Entonces, ¿qué pasa? Ya para eso, los ingleses vinieron con el Canberra, que era un transatlántico que ellos usaban para turismo de la época, y ellos como el transatlántico no podía anclar en el puerto, Por la el profundidad. puerto argentino por la profundidad, entonces quedó en alta mar. ¿Y qué hacían los ingleses? Todo de noche, nada de día, todo de noche. Eso para que no vean. Porque seguramente. así era la orden, ¿viste? Nos sacaron de los galpones por tanda y nos llegaban con los gomones Ah, mira. Por mar, digamos. por el mar, con los reflectores, ¿viste? Iba con el reflector, todo en la oscuridad, en el mar. Nos llevaban. Y nosotros no sabíamos ni a dónde íbamos. Y vos sabés que había una islita, ¿viste? Cuando dobla hacia, digamos, hacia la izquierda, vemos como una ciudad en el medio del océano Atlántico, porque el barco prendió las luces, ¿viste? Y era el barco. Y era el barco que justamente a nosotros nos trajo al continente. Y ahí estaba Bueno, de primero en el cuando barco. ¿no? nosotros... Pregunto, no sé. Sí, no, ahí te voy a contar. Ahí recuperaste. Ahí te voy a contar. Nosotros llegábamos ahí al barco, nos agarraban de la mano, nos tiraban adentro. Claro, porque el gomón está abajo. Claro, el gomón está abajo, ¿viste? Nos agarraban de la mano los ingleses y nos tiraban adentro. Iban 10, 15 gomones y así iban y venían y traían los... Ahí en el Canberra, qué sé yo, alrededor de 700, más soldados ¿Y vinieron. quién tomaba las listas? Bueno, ahí en el barco. Ahí en el barco ya estaba preparado la Cruz Roja Internacional. Ah, bien. Cuando nosotros entramos al barco, no podíamos creer lo que era ese barco adentro, el lujo que era. Entonces, estaban todos, una mesa larga, estaban todos de la Cruz Roja. Entonces formábamos fila. Y ellos nos tomaron todos los datos, a uno por uno. Una vez que nos tomaban los datos, los ingleses nos llevaban a los camarotes. Bueno, en el camarote entrábamos 5. Teníamos cama cucheta. Y se podían bañar y ver. Y el inglés nos traía un juego de toalla cada uno, para cada uno, con su jabón. Y entonces teníamos el baño y nos queríamos bañar. Te imaginás que nos peleábamos para entrar al baño. ¿Quién se iba a bañar primero? Te imaginás con agua caliente, todo. Cuando me tocó a mí, que yo entré, ¿viste? Abajo de esa ducha, después de 50 y pico de días en la intemperie,
Vos te imaginás lo que es sentir un agua caliente que te... Era como ganar la guerra. ¿No? Porque vos, el olor que teníamos... ¿Y qué hicieron? ¿La ropa te la lavaban? No, nosotros nos bañábamos y todo, y nos tuvimos que poner la misma ropa. Ah, Ellos no te dieron ropa. pero tampoco la lavaron, me imagino. ¿Y dónde va a lavar? No, viste que tienen por ahí lavandería. No, ¿y dónde? ¿Y Sí. qué nos íbamos a poner mientras tanto? Claro. Una Hasta que batilla, la ropa se seque. una bata. No, y resulta de que ahí ellos nos trataron muy bien, ¿eh? Nos trataron muy bien, nos llevaban al comedor, comíamos, nos daban poquita comida porque ellos sabían de que Sí, comían nosotros, mucho, claro, ellos sabían de que nosotros pasamos hambre y que nosotros, al ver mucha comida, claro, vos, Te empachás, la digamos. persona te Sí. empachás, Sí. te llevaba un atasco Sí. que entonces ellos sabían por qué, viste, entonces ellos te daban un poquito de comida, te daban algo de dulce, viste, bueno, masita, en fin, te daban hasta cigarrillos, Y líquido. líquido, porque allá en Malvinas, yo, por ejemplo, te digo, en mi vida civil, todo mi secundaria, de que íbamos al boliche, que salíamos, nos divertíamos, que en aquel tiempo todo esos bailecitos era en casa de familia, Era en Panther fin, Fernandero, había sido. Ahí todo, está. viste, que nos divertíamos, el curso. Yo nunca fumé, yo no era de fumar, nunca, No tenía ese vicio. no tenía ese vicio, viste. Pero ¿qué pasaba? Allá en Malvinas, no sé cuánto fue haber fumado, por los nervios, porque eso era como que te calmaba, ¿me Y entendés? la ansiedad. Y la ansiedad, entonces vos, viste, fumabas. ¿Y cuánto demoraron partieron en el barco hasta llegar al continente? Bueno, ahí justamente cuando, una vez que ya subimos todo, ya se hizo la mañana, ya, viste, porque inclusive, habrá sido que nosotros ingresamos al Canberra, habrá sido las 12 de la noche. Que ¿Viste? partieron ya. No, Ah, que ingresamos, que ingresaron. que empezamos, que Ah, que traían. entraron al barco. Yo entré después, viste, la cantidad, porque era piso. Y bueno, por la mañana, cuando ya trajeron a cierta cantidad de gente, de soldados, de que iban a venir en el Canberra, el barco empezó a venir hacia el continente, a Trelew. Y vos en el barco, a pesar de que era un barco grande, vos te imaginás en el océano, vos sentías que el barco se movía. Pero nosotros estábamos acostados, no dormíamos, viste, porque ¿qué te imaginás? Estábamos liquidados. Aparte con calefacción, Y colchón. bueno, claro, Ni viste. te diste cuenta. Lo único que nos molestaba mucho era la ropa que teníamos, ¿viste? Porque era una ropa de que tan sucia y a veces el olor, ¿viste? ¿Me entendés? Y eso, Aparte ya te estabas recuperando, empezás a sentir. claro. Entonces vos te sacabas un poco la ropa, ¿viste? Y llegaron a Trelew, me decís. Claro, Al llegamos puerto de 3 días más o menos. Porque en un momento dado el barco paró y los ingleses nos comunicaron de que había una orden de Galtieri que no querían recibir el barco inglés. Oh, ¿Me estaba entendés? complicado. O sea, encima de que. Sí. Y eso lo hicieron por alto parlante de adentro, ¿eh? Y bueno, pero el barco iba con bandera argentina. Ah, sí. Claro, iba con bandera argentina, el barco. Ah, no iba con bandera blanca. No, bandera argentina. Ellos tenían que desembarcar con bandera argentina. Parece que ese era el problema. Parece que venían con la bandera inglesa Y te dijeron. y parece ser que tuvieron que poner. Ese es lo que uno piensa. La cuestión de que estuvimos parados no sé cuánto ahí, no podemos calcular el tiempo, ¿viste? Y
se Lleg- solucionó y llegamos a Trelew. sí, Puerto Madryn. Puerto Madryn. Trelew era, digamos, la parte del aeropuerto. Puerto Madryn, el puerto El ahí puerto, de el aguas puerto, profundas. claro, Puerto Madryn, ¿viste? En Puerto Madryn, ahí nosotros desembarcamos. Impresionante la cantidad de gente, porque todo el pueblo estaba volcado en el puerto. Y nosotros bajábamos y había familias que te querían llevar a la casa, recibimiento, nos traían comida. Ese día Puerto Madryn se quedó sin pan. Mirá vos. Salieron en todas las noticias, Puerto Madryn O se sea que quedó el primer sin recibimiento fue bueno, después fue el problema de la negación. pan. Bueno, lo que pasa que después en Puerto Madryn directamente ya ahí nuestro regimiento, porque nosotros tuvimos 3 caídos. De los 100 y algo que fuimos, tuvimos 3 caídos nosotros. Que uno era de Curuzú Cuatiá, otro era de Rosario y otro era de Corriente Capital. ¿Viste? Uno era Ojeda, de esa que era de Rosario, y Serradori, que era de Curuzú Cuatiá. Claro. Y resulta de que ahí en Puerto Madryn ya era de día cuando nosotros llegamos, era un lindo sol, lindo día. Bueno, así que pasamos ese día y ya a la noche, porque claro, ellos esperaban que sea de noche, porque ellos nos traían escondido a nosotros. Porque, Para moverlo después, claro, cuando nosotros bajábamos en el Palomar, no podíamos. En Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, de Puerto Madryn, de Trelew, mejor dicho, del aeropuerto Sí, de Trelew. Trelew al Palomar, a Buenos Aires, no podíamos bajar de día. Claro, tiene que ser de noche para... De noche la gente, viste, no te puede ver. Entonces allá en Buenos Aires, mientras tanto, todos los colectivos que prepararon para que nos lleven a la escuela Sargento Cabral, ya ahí les pusieron todo diario en los vidrios. Se encargaron de ¿Me encubrir. entiendes? Entonces, claro, ellos esperaron todo el día ahí en Puerto Madryn y a la noche nos embarcaron a nuestro regimiento en un avión Boeing más chico y nos trajeron a Buenos Aires en el Palomar, que habrá sido tipo 10 de la noche, 11 de la noche. Y ahí automáticamente, viste, sin hablar con nadie, a los colectivos, viste. Y de ahí Miren. nosotros no sabíamos ni a dónde nos iban a llevar. Y ¿Con la misma ropa todavía? con la misma ropa. Resulta que nos llevan a la escuela Sargento Cabral. Y una vez que nos meten adentro de la escuela, impresionante la cantidad de gente que había al costado de la escuela. Porque, claro, todos gritaban el nombre de los soldados, viste, a ver si lo escuchaban, si no lo escuchaban. Y enseguida nos metieron en la cuadra de ellos ahí, viste, y bueno, a bañarse y todo, y ya nos dieron ropa nueva, todo nuevo, borseguí nuevo, todo. Cambió totalmente. Totalmente, esa ropa sucia. Claro, porque ellos lo que querían era reconvertirlos. Claro. Y ahí nosotros creíamos de que, bueno, nos iban a traer enseguida a nuestro regimiento. Pero resulta que no pudieron, ya en el primer día no pudieron traernos a nosotros a nuestro regimiento. Así que nosotros quedamos como 3 días, 4 en la escuela Sargento Cabral. ¿Por qué? Porque nos daban de comer para que nosotros cambiemos el semblante. Claro, porque estaban delgados después de Claro, haber tenido claro, y muchos quedaron en el hospital. claro, con problemas de malnutrición. Problemas de nutrición, heridos, ¿me entendés? Entonces, claro,
lo que nosotros teníamos pie de trinchera, Por el frío. estábamos por el frío, el pie congelado, ¿me entendés? Entonces, nos prepararon todo para que El impacto no sea con la claro, familia. ¿por qué? Porque después los trenes se iban a encargar, de traernos a los diferentes regimientos, así como nosotros vinimos de Corriente al sur, así también teníamos que regresar y regresábamos justamente en tren. Veníamos en tren A volver a Corrientes. a volver a Corriente a los diferentes regimientos. Entonces, ¿Recuperaron algo de cosas? No. ¿cómo que Algo de peso. Y bueno, algo recuperamos. Semblante, por lo menos. Semblante. Pero ¿qué pasa? Ahí en Malvinas, los ingleses, antes de subir en los gomones, nos sacaron todas las cartas, todo lo que nosotros teníamos. Fotos sacaron. también, inclusive. Todo, fotos, todo lo que nuestros familiares nos mandaban, fotos al soldado argentino, todo, nos despojaron de todo y nos sacaron los cordones del Borseguí, porque éramos prisioneros, éramos presos. Bueno, en la escuela, cuando ya íbamos, antes de ir en los camiones y todo a la estación del ferrocarril para venir al norte, a nosotros ahí nos hicieron firmar una declaración jurada de que no teníamos que hablar absolutamente nada de Malvinas, ni a nuestros familiares, ni a la ciudadanía, nada, porque si ellos se enteraban nos iban a llamar y nos iban a llevar presos en la isla Martín García. O sea que era peor de lo peor. De lo digamos. peor, ¿viste? Escondido totalmente. Y amenazado. Y amenazado. Así que, te imaginás, yo tenía 19 años ahí. Más ¿viste? todo lo que pasaste. Más todo lo que pasamos, ¿qué va a ir a hablar? Llegamos ahí a Curuzú-Cuatiá, impresionante la cantidad de gente, todo el pueblo se volcó a la estación así cuando nos despidieron. Y de la estación de Curuzú-Cuatiá a nuestro regimiento había como 40 cuadras. Y lo hicimos de a pie con toda la gente. Y lo lamentable que esa familia Serradori preguntaba por el hijo. Y nos preguntaba a nosotros. Y ustedes no le podían decir Y nada. nosotros no le podíamos decir nada. Porque eso estaban encargados los jefes. No sé quién le habrá dicho. Y nosotros veíamos esa madre que lloraba. Y que dónde está mi hijo y por qué están El ustedes. segundo impacto. Claro. Era un hijo de Curuzú. Porque los familiares de Corriente Capital, del que murió, y de esa, de Rosario, los familiares no estaban ahí. Ahí, en claro, Curuzú. estaban el Pero el de Curuzú era hijo de Curuzú, Claro, estaba con ustedes el ahí. pueblo. ¿Y de ahí cuándo vinieron cuándo volviste para Villa Ángel? Bueno, de ahí nos llevaron al regimiento. En el regimiento ya nos vistieron de civil a nosotros. Y resulta que ahí nos tuvieron 2 semanas más. Como para que se ¿Me recupere. entendés? No, ¿por qué? No sé si era excusa o qué. De ahí nos daban franco a nosotros. Nos llevaron a una cuadra era el lugar donde se dormía. Ya no estábamos con los otros soldados, sino los que fuimos a Malvinas estábamos todos juntos en otro lugar. Entonces, lo que sí nos daban libertad a nosotros durante el día de salir y venir de la ciudad. Claro. Pero Roberto, ¿ya te entraba el tema del proceso, digamos, de lo que te pasó en Malvinas ahí? ¿O no todavía? Y lo que pasa es que vos venís cargado. Claro. El tema es que vos venís cargado. Y vos mientras estás con tu compañero que No te pasó das- la misma situación que vos, esas 2 semanas que estuvimos ahí en el regimiento,
que mi familia no sabía absolutamente nada, porque la última carta que yo le escribí era muy lejos ya. O sea, ellos no sabían absolutamente nada. Y resulta de que esas 2 semanas que estuvimos, no era que vos, tu psicológico, digamos, que vos estabas mal. Ah, porque todavía estabas Porque contenido. todavía estabas, digamos, con la guerra adentro. Claro, y con tus Y compañeros. con tus compañeros que vos tuviste. Camarada, claro. Camarada. ¿Me entendés? Es como que salíamos 3, 4, 5 al centro, veníamos, fumábamos, O sea, íbamos, seguían como en una guerra, pero pero sin combate. Sí, sí, o sea, ahí en el regimiento. Bueno, resulta de que mis hermanos dicen, después me contaban, de que iban a Entel. En Entel, Entel es una empresa que está acá muy cerca Sí, del estudio, que sí, es la sí, central de personal de ahora. personal. Sí. Bueno, Telecom, perdón, de Telecom. claro, Sí, ahora es Telecom, Telecom. pero era Entel. en Entel, aquel del tiempo, Estado. del Estado. Era Entel. En Entel, impresionante la cantidad de gente que claro, se aglomeraban para llamar a teléfono a diferentes regimientos. Claro, para averiguar los familiares. Claro, tenían el número del regimiento. Así que mi hermano un día va y llama a la guardia y pregunta por mí, y claro, yo justamente había salido al centro. Era vago, era el soldado. No, porque Ah, salíamos. justo, claro. Y volvían y no salíamos estaban ahí. Nosotros salíamos y entrábamos, ¿viste? Porque era... ¿No tenían mucha ganas de comunicarse con sus familiares o no? Pero por supuesto, Claro. pero no teníamos cómo. Claro, Si en aquel tiempo, ¿quién claro, tenía no teléfono? tenían teléfono. ¿Quién Claro. tenía teléfono? Ahí donde vivíamos nosotros, en el Boulevard San Martín, que ahora está el hogar de niños, Ujú. a 2 o 3 casas de ahí vivía yo. No había teléfono. ¿Quién tenía teléfono ahí? O sea, que sí o sí tenía que ir ¿A la dónde? central. ¿Viste? Nadie tenía teléfono. Y entonces, No como el WhatsApp de ahora. El No, teléfono. entonces el de guardia mandaba a un oficial, a un suboficial que estaba de guardia ahí, que Para cosa, ubicarlo a usted. iba a la compañía y preguntaba por mí y decía, no está, no está, nomás le decía. Claro, no sabía, estaba Y- vivo, y ¿no? venía y le comunicaba al que sabían que más tarde iba a llamar, ¿viste? Entonces, ese día a lo mejor no podían llamar, pero al rato le guardaban el lugar, llamaban, le decían, no, el Justo soldado Giacomel no está, no está, le decía, no está. Claro, imagínate para esa época. Porque el sargento, el suboficial que estaba de guardia, ¿qué me va a conocer? Claro. Pero sabía que estaban vivos. Claro, Sabía tu familiares que vos ya estabas vivo. no No, sabía no sabía nada. nada. Estaban, Porque las 3 veces que llamaron, no te encontraron. no estaba. Entonces ellos pensaron directamente que le estaban mintiendo. Mirá vos. ¿Me entendés? Claro. Un día de esos, Ujú. que todavía estábamos dentro de esas 2 semanas que no nos largaban, ¿viste? Y nosotros nos queríamos ir y no nos largaban, a la siesta, ¿viste? Que estábamos todos ahí, ¿viste? Al cohete, viene de la guardia, viene un suboficial y pregunta por el soldado Giacomel. Y yo me levanto y le digo, soy yo, no me acuerdo si era un cabo primero, o sea, ¿viste? Me dice, tiene visita allá en la guardia, me dice. Visita a la guardia, yo, ¿de dónde? De Villa Ángela, 700 kilómetros, ¿me entendés? Me voy a la guardia y me encuentro con mi hermano y mi cuñado, que ellos habían agarrado el auto y se fueron para ver qué pasaba. ¿Viste? Ahí el impacto. Claro, ahí impacto, ¿viste? Los saludé, nos abrazamos, todo. Ahí es como que volviste, ahí ¿Viste? No, todavía no Ah, no. caía, ¿viste? Ahí no era tan
Claro. coso porque vos Todavía estaba, digamos. todavía estaba en mi mente, El chip de la guerra. estaba con el chip y mis compañeros, ¿viste? Bueno, me acuerdo de que bueno, ahí me llevaron cosas dulces para comer. Claro. Bueno, con ellos fuimos allá, almorzamos, y en fin, y después ellos se volvieron, ¿viste? Ellos se volvieron Ya con la buena noticia. con la buena noticia. Y yo ahí compartí con mis compañeros los que me trajeron eso. Y después, por supuesto, yo no tenía comunicación con ellos. Entonces me preguntaban, pero ¿y vos cuándo te vas a ir? ¿Sabe algo? No, no sé nada, le digo. Yo no sé nada. Acá nos van a largar en algún momento. Cuando se les ocurre. Bueno, habrán pasado 3, 4 días y el oficial que estaba a cargo nos reunió a todos a la mañana y nos despidió. Y nos dieron los pasajes a todos. A la vuelta a la casa. Cada uno a su destino. ¿Viste? Yo tenía que tomar el tren hasta Capital, Hasta Corrientes. Capital, y de ahí tenía que pasar con el colectivo a la terminal para después venir a Villa Ángela. Bueno, a la mañana nos da el pasaje, nos da todo. El oficial hasta lloró, el oficial nos despidió, nos abrazamos todos, porque claro, yo quién sabe cuándo nos íbamos a ver otra vez. Aparte tuvieron tanto tiempo juntos, ¿no? Con Tanto esa tiempo situación. juntos, ¿viste? Juntos, digamos, no es que estábamos todos juntos en un lugar. Pero en la isla, misma situación, pero en la misma situación. Fuimos los que estuvimos en la guerra. Ah, Y bueno, así que ahí recién a las 8 de la noche salía el tren para Capital. Así que salimos al centro, ¿viste? Andábamos ya todos por el centro nomás hasta que se haga la hora, para con salir una el tren. cuadrilla. Andábamos una cuadrilla de los que íbamos a agarrar el tren Para Corrientes Capital. Claro, porque algunos eran de Machagay, otros de Quitilí. Venían todos juntos, claro. Veníamos todos juntos, ¿viste? Y bueno, tomamos el tren a las 8 de la noche y llegamos allá a Corrientes Capital. Y de ahí resulta que nos dieron un dinero cuando nosotros llegamos de Buenos Aires ahí a nuestro regimiento, porque en el servicio militar a nosotros nos pagaban un sueldo. Ah, sí. Sí, pero no era un sueldo como para... Era como para Ir a que hacer vos un- puedas... Moverte. Claro. Pero ¿qué pasa? Ese sueldo quedó acumulado de todo el tiempo que nosotros salimos del regimiento y volvimos de Malvinas. O sea, y varios meses, claro. ese dinero nos pagaron. Pero ¿qué pasa? En esas 2 semanas que nosotros estábamos ahí, Se gastaron. lo hicimos percha, ¿viste? Quedamos secos, ¿viste? Liquidado. Sin plata. Más la inflación que ya había. No sé. Ni sabíamos ni qué situación estaba Claro, el país en ese claro. momento. Ni sabíamos cómo estábamos nosotros. Y bueno, y fue así de que algunos tenían plata, otros no, y bueno, ahí el colectivo que nos pasó, viste, medio que le dijimos que si vinimos de la guerra, bueno, nos Él llevó llevaba, todo. un problema. Y llegamos a la terminal y resulta que el colectivo que salía a Villa Ángela salía creo que a las 6 de la mañana, y yo llegué a Villa Ángela a la terminal a las 9 de la mañana. Yo me bajé de la terminal con mi bolsito y me iba para la terminal nueva que ahora Claro, porque antes la terminal, recordemos que estaba, estaba por, por la avenida Perón. por la avenida Perón y... Claro. no No, sí, la Perón y Pellegrini. sé, Pellegrini. Estaba ahí. Sí.
a donde está la farmacia San Agustín ahora. Si nos paga, publicidad no la nombramos. Ah, bueno, pero, yo la nombro. Bueno, hay una farmacia. La pero farmacia ya lo dije, sí. ya lo dije ya. Y la estación No, de servicio. ya no me di cuenta, Sí. ¿viste? Bueno, y la estación de servicio. Ya pasaste el chivo. Bueno, no, listo, bueno. Ya está, no me Ya di está. cuenta. Ya Ya está. está. Dale, mandamos un saludo ahí al amigo. Vamos a mandarle un saludo Sí. al amigo Sago, Sago que no. que le Que hizo gafo. publicidad. Claro. Y de ahí me fui No, caminando. pues te quedaba derecho tu casa. Claro, me quedaba derecho a mi casa. Yo llegué ahí hasta donde era la terminal nueva, que ahí empieza el bulevar. Ahí en la terminal nueva que era ahora, era todo monte, era todo eso. Y yo iba caminando y la gente nada, ¿viste? Porque los vecinos estaban todos en la suya. No, no te identificaban tampoco. No, nada, ¿viste? Y vos sabés que me iba caminando y de allá venían dos vecinas que venían al centro, que vivían a la vuelta de casa, dos hermanas. Y se encontraron conmigo de frente, porque yo, cuando vivía ahí, yo los visitaba a ellos. Los conocía, claro. Claro, porque los hermanos jugaban al fútbol conmigo, Ah, mira. ¿me entendés? Y tomaban mate y todo. Claro, ahí. tenían... Y teníamos un vínculo. Y claro, ellos me miraron, viste, no podían creer. Y fueron las primeras vecinas que yo me abracé ahí en el medio del Boulevard San Martín. Y se habrán, bueno, una alegría, porque La alegría. porque ellos pensaban a lo mejor lo peor. Y sí, pero ¿Te acordás quién eran las vecinas? González. Ah, la González. Sí. Una de ellas ya falleció. Mayor que vos. Menor que yo. Menor. Menor que yo. Y ellos sabían ya, por mis hermanos, por la familia, ya todos los vecinos sabían de que Pero yo, no te habían visto. no, que yo en algún momento iba a llegar. Pero claro, yo llegué de sorpresa, porque yo cuando voy llegando a mi casa, mi papá, nosotros teníamos un pasillo del vecino y tenía un portoncito. Oh, casualidad que mi papá estaba en la vereda del portoncito. Cuando él mira así, me ve a mí. Pero y él, en lugar de quedarse parado, ¿viste? Y venir hasta que yo llegue, se mandó para adentro, ya avisando todo, ¿viste? Se enteró medio pueblo. No. Con todo el barrio, digamos. No. A tu avisando, gente, a la claro, familia. Mis hermanos estaban trabajando. Estaba el otro, mi hermano, que tenía... O sea que cuando llegaste tu papá no estaba ni en la puerta. No. Y mi mamá estaba cocinando. O sea que llegaste justo también. Llegué también. Y ya uno de mis hermanos ya eran casados antes que yo vaya a Malvinas. ¿Y cuál, Luis? ¿Cuál? Luis. Ya él era casado ya mucho antes que yo vaya al servicio militar. Y mirá, estoy recordando todo, ¿no? Se me hace que estoy en aquel momento. En aquel momento. Y resulta de que llego yo y por supuesto un gran abrazo con mi madre, todo, ¿viste? Y ya Amelia. Sí, Me acordé el nombre, no, Amelia. ya, ¿viste? Eso era... Ya ahí empezaste cada... No, sí, ahí, ¿viste? Ya vino un vecino, vino otro, porque todos los días había un vecino que iba y se cruzaba. Más en esa época mucho la gente se visitaba y Sí, había mucho... sí. No es como ahora No. Era totalmente diferente, ¿viste? y te preguntaban y no querías hablar. Claro, y yo estaba con eso que no. Tenías que hablar, ¿no? Si No, todos te no. quieren preguntar. Y claro, pero también ellos no eran de querer preguntar, Mucho. porque vos sabías de dónde venía, ¿viste? Y pensaban de que por ahí... Alguien los escucha. No, pensaban de que por ahí me iba a sentir mal, Ah. ¿me entendés? Por eso justamente. Y aparte el hecho de que por ahí, como era dictadura, viste que... Y bueno, y yo sabía de que no tenía que hablar nada, ni a los familiares, porque ellos enseguida se iban a enterar. Bueno, pero viste, 19 años, Más en esa época que en era esa diferente. época que era dura, vos no te olvides que nosotros
dejamos parte de nuestra juventud ahí. Nosotros maduramos de golpe, Claro. porque no es lo mismo antes de Malvinas que después de Malvinas. La inocencia. Porque nosotros, si bien es una edad donde realmente es un soldado para la guerra, 19, 20 años, porque no nos van a llevar soldados de 55 años. Claro, a cansar. Entonces nosotros estábamos instruidos, teníamos la vitalidad, ¿me entendés? Para enfrentar, digamos, y la edad, bien. Yo te pongo un ejemplo. ¿Por qué buscan, por qué hoy, si estamos hablando de fútbol, ya chicos de 17, 18 años están jugando en Claro. primera? Sí, el error fue el tema de la, digamos, de la, Bueno. la parte, digamos, técnica. Sí, digamos. bueno, pero también no te olvides que nosotros peleamos con tres, ¿eh? La OTAN, Chile, Ah, sí, sí. bueno, Sí, no era los duda. ingleses no eran, Y el apoyo técnico. y los ingleses no eran todos ingleses, porque ellos tenían escoceses, napaleses y los africanos, estos que eran los gurkas, Tenían de otro. tenían todo. Por eso ellos nunca dieron a conocer ingleses que murieron. Siempre daban a conocer como ingleses a los napaleses, a los Que franceses. no eran ingleses Claro, ingleses. que eran gente Roberto, contratada. nosotros tenemos 10 minutos más y tenemos que cortar la transmisión porque hablamos por todo lo que nos hablamos, eso es por todo lo que nos hablamos durante varias entrevistas, viste, ahora te iba a preguntar, ¿y cuánto sentiste ya? Bueno, el tema es que yo me empecé a sentir mal cuando empezó a pasar los días y que ya como que la gente que me conoció a mí ya no fue el momento ese que yo llegué y ponerle unos pocos días más y como diciendo el vecino, y bueno, ya me quedo conforme porque ya Roberto llegó, ya sé que está, ya se olvidaron. y ya viste como que, y el otro tema que no podía hablar, viste, No te podías expresar. y vos por dentro, y ¿sabés cuál es el problema? El problema que si bien esas 2 semanas que nosotros quedamos en el regimiento dormíamos bien, no teníamos ataque de pánico, no teníamos nada porque estábamos todos juntos, porque todos pasamos la misma situación. ¿Me Como te entendés? quedaste solo. Cuando yo me quedo solo acá en mi casa, y yo entro ya solo, que dormía, ¿me entendés? Ahí me empezó a agarrar ataques de pánico a mí, ¿me entendés? Claro. Y entonces a mí en una madrugada me acuerdo que teníamos la pieza que dormíamos los 3 hermanos, y yo me levanté a atropellar todo, ¿viste? Porque soñé que me atacaban, ¿viste? Y yo no sabía que estaba en mi casa, o sea, el sueño Claro, ¿me confundió con la entendés? realidad. Confundido con la realidad. Entonces, claro, mis 2 hermanos, Se asustaron, claro, claro. ¿viste? Mi papá en la otra pieza, rápido, ¿viste? A hacerme volver a la realidad. Y yo me quedé como ido. Entonces, rápido, ahí mi hermano se fue, buscó el médico de familia, que era Esteban Licovier. Claro, en esa época. En se esa rompe, época, Esteban vino. ¿Y qué puede hacer un médico de familia? un tranquilizante. Me puso una inyección y me dormí hasta el otro día al mediodía, ¿viste? Que Tranquilo. era la única Sí, forma. sí. Totalmente Y descontrolado. bueno, era el problema psicológico, ¿viste? Que por ahí te agarraba y que vos no podías, que quería hablar, quería contar, ¿viste? Y no. Y eso Y era, hasta inclusive después ya no te salía, por más que te... y sí, yo tenía todo el recuerdo, todo guardado en la conciencia, ¿me entendés? Y bueno, después era como que empecé un poco a hablar ahí entre familia, Con el ¿viste? En la tiempo. mesa, a empezar a contar yo solo, porque ellos no me preguntaban. Y yo era como que sentía ruido de aviones, ¿viste? Claro, que te como llegó. que me venía. Claro, porque vos estuviste en un lugar Claro, donde había... yo justamente estuve en un Y si lugar... te hubiesen preguntado, vos tuviese o no.
Sí, Capaz que sí, quiebra sí, mejor. sí, porque después cuando yo empecé a hablar un poquito en la mesa, que Ya se animaron a que ya- preguntarte. que ya claro. estábamos en familia, como yo empecé a hablar un poco, entonces también vino A preguntar. algunas preguntas, porque yo ya tenía, o sea, yo en esa época, yo ya tenía dos hermanas que ya casadas, Ya no estaban en la casa. una de mis hermanas, cuando yo tenía 2 años, ella se casó y ya se fue a vivir a Río Negro. Claro. Y después de Río Negro vinieron a vivir a Buenos Aires. O sea que ella me vio, pero muchos años después. Ah, entonces ya, ¿Me entendés? pues O ya era sea, más fácil, digamos. Sí. Bueno, y entonces la familia nuestra, ya estábamos, digamos, ya éramos poquitos. Entonces en la mesa familiar ahí Era más como era- confidente, claro, para entonces contar. yo empezaba a contar un poco cómo era el tema, ¿viste? Porque después me empezaron a mostrar las cartas que yo le mandaba. Aparte, mucha información tenía vos. ¿Me entendés? Tanto la vivencia que viviste Y que era lógico, porque cada uno tenemos nuestro testimonio en el lugar donde estuvimos. viviste 2 meses o 3, como que hubiese visto 20 vidas, más o Y menos. bueno, y claro, todos pasamos así. Vos te vas a encontrar con otro veterano y él te va a contar la vivencia que Claro. vivió, Lleva tiempo ¿me procesar. entendés? Y Eh, eso lleva todo un proceso. Tenemos que cerrar esta increíble charla que tenemos con Roberto, que yo creo que es la primera vez que lo escucho a Roberto contar tantas cosas que le pasaron. Claro, Quería y yo después, intimidad en la... Claro, porque después viene todo lo otro, ¿no? La El tema posguerra. viene todo, la posguerra, cómo nos fuimos juntando, cómo nos fuimos formando y cómo Superando el- superando. Vos no te olvides que tuvimos 600 suicidados, más de los que murieron en el terreno de de Malvinas, ¿no? Roberto, te quería preguntar antes de cerrar, Sí, ya que hablas de tu Sí. familia, ¿cómo se compone tu familia hoy? Porque hiciste tu familia, sí. y sí, tenés hijos, contar sí. un poquito. Bueno, yo en el año 88, yo estaba justamente trabajando, por supuesto, mucho antes. Eso te habrá ayudado bastante, ¿no? Sí, porque después yo me reincorporé al trabajo, ya cuando me sentía mucho mejor, que estaba saliendo un poco de la situación, yo tardé mucho. Aparte que yo no me encontraba, nosotros no nos encontrábamos. Claro, de con los otros, Villa Ángela. claro, con los otros compañeros. ¿no? Claro, no nos encontrábamos, ¿me entendés? Claro. Ese era el problema. Capaz que eso hubiese ayudado más, digamos. Por supuesto que hubiese ayudado más. Pero hasta ahí no había suicidados. Los suicidados aparecieron mucho después, ya más o menos cuando nosotros estábamos formados. Había una época que todos los días había un suicidado, ¿viste? También la situación económica, capaz. Y claro, nadie nos reconoció nada hasta el año 92. Claro. ¿Viste? O sea, la posguerra es un capítulo totalmente aparte. Fue otra guerra, Claro. sin armas. Y aparte el hecho de desmalvinizar completamente. Claro, y nosotros tuvimos que malvinizar. Claro. Y toda esa semilla que nosotros sembramos, es los frutos que tenemos hoy. Claro. ¿Cuántos hijos tenés? Bueno, mi familia está formada, una sola hija. Ah, una sola hija. Yo, ¿por qué razón? Yo me casé en el año 88, después de 3 años, sí, 3 años, mi señora queda embarazada. ¿Cuántos años tendrá hoy? ¿Ya está casada su hijo, no? ¿O Sí, no? Ah, sí. sí, ella ¿Tenés se nieto? casó, no, ella se casó el año pasado. Ah, bueno. Ella cumple ahora el 25 de mayo 31 años. Así que todavía no sos abuelo. No. Ya. Y bueno, sí, yo digo que todo tiene su Todo ahí, tiempo. sí, exactamente. Todo Vos sos tiene joven, aparte, todavía. Sí, No sé, yo te veo Tengo- siempre igual. No, yo no te veo igual. sí, todos los que somos de la clase 62, depende de los meses que naciste,
estamos entre los 63 y 64 Claro, años. claro. Como yo soy de noviembre, Cumplís yo, un mes último. yo voy a cumplir recién 64 en noviembre. Está bien. Hay otros que ya tienen 64 Claro. y son abuelos y todo. No, ¿viste? mirá vos. ¿Me entendés? El problema que nuestro, que el bebé en el 6º mes de gestación muere. Ah, ¿me el entendés? primer. El primero, que era un varoncito, que hoy iba a tener 3 años más. ¿Qué que tu la- hija? que ¿Cómo la se llama tu hija? Florencia. Florencia. Era un varoncito. Claro. Entonces, por recomendaciones médicas, en fin, tuvimos que esperar nosotros Claro. para poder Volver otra volver a vez. tener un Un hijo. bebé, claro. Y quedó embarazada mi señora nació en el Y 93. ahí nació En Florencia. el y bueno. 25 de mayo del 93 Ah, nació. 25, Sí, mirá. O sea que nació tenemos sanita, día patrio. bien, Día todo. patrio. Ajá. Bueno. Y nosotros ahí ya por temor, por No quisieron. ¿viste? ya es como que nosotros dos se nos fue eso de Volver a, claro. entonces nos quedamos con ella. ¿Cómo es que se llama tu esposa? Raquel. Raquel. Ella Le se mandamos llama un saludo a Raquel. Raquel también. Sí, y Florencia, bueno, creció bien, todo bien. Ella hoy formó su hogar, ella estudió, Mirá. ella se recibió de licenciada en trabajo social. Justamente ustedes estaban hablando con la concejal Castillo de la tecnicatura esta, donde ella da clase. Mirá vos. Sí, Ella por el plan universitario. a la mañana trabaja en desarrollo social en la municipalidad, con el marido tienen un negocio donde venden todo lo que es los artículos de limpieza para los vehículos. Mirá vos. Esta Así que aspiradora, emprendedores también. emprendedora. Bueno, Roberto, hablamos de todo un poco. Nosotros nos tenemos que despedir porque realmente, mira cómo se empezó a mover el equipo, se estaba durmiendo. Sí, Le hemos entretenido a Puedo- algunos, otros lo hemos dormido seguramente, puedo pero dejar también una reflexión. sí, seguramente. Nos vamos Mi reflexión es justamente para todos aquellos jóvenes que hoy están en una edad quizás como la que teníamos nosotros 20 años en aquella oportunidad que hemos enfrentado una guerra. Les quiero decir que la guerra no sirve. Y aparte de eso, en una guerra no se gana ni se pierde. En la guerra lo único que lleva es destrucción, tanto material como humano. Y hoy tenemos que pensar que por esa guerra hay 649 hogares que tienen un lugar vacío. Entonces, estos jóvenes que el día de mañana piensan entrar en la política, que pueden llegar a ser un presidente de la nación, pueden llegar a ser un intendente, un gobernador, un concejal, diputado, senador, que piensen muy bien cuando van a tomar una decisión de que una guerra no sirve y que esa decisión sea realmente positivo para los supuestos jóvenes y para la sociedad en común, que es nuestro pueblo, y no en una guerra. Y que también tomen buenas decisiones, digamos, Y que responsablemente. también tomen buenas decisiones. Bueno, ahí está la reflexión del amigo Giacomel, que ya si no te entra la recomendación de él con todos los chicos que hoy en día por ahí, como dice Roberto, toman malas decisiones, ya no sé con qué te puede llegar a entrar, ¿no es cierto? La experiencia. Bueno, Robertito, te agradecemos Gracias. mucho. Gracias a vos. Y ya después de esto, no creo que te hago como 5 horas la entrevista. No, Sí, siempre sí. nos falta oportunidad de Sí, hablar con vos. no, aparte te digo, todo lo que tenemos que hablar de la posguerra. Claro. No, sí, nunca se termina ¿Sabe y lo está que bien es? de que se hable. Te ¿Sabe- vamos a invitar de nuevo. ¿Sabes ¿no? lo que es
Sí. es larguísimo. No, y aparte detalles que por ahí quedan sueltos, que por ahí en el momento este no se puede, pero más adelante seguro que Y sí. eso que de la guerra no te conté todo, ¿no? Esa yo sé que es Porque así. vos sabés que Hablamos eso muy es- por arriba de general. Eso hablamos un poquito de todo, como para que la gente también vea, digamos, escuche y vea Sí. lo que es estar en un lugar, Así, digamos. digamos, acá. Yo no tuve la culpa de que a mí me tocó en el aeropuerto, el otro no tuvo la culpa que le tocó en las primeras líneas. Al cabo ¿entendés? Baruso que le dicen no hace Claro, mucho la sí, entrevista, sí, también sí. casi 2 horas de entrevista. Sí, sí, y- que él nos visitó acá. Claro, él. y Sí, sí, a mí sí, me, sí, sí, me fue si bien también fue en vivo, sí. yo con él después hice una reconstrucción, pudimos montar imágenes Sí, sobre sí, eso, sí, que también sí. ayuda al Sí, al sí, sí, contar sí, la sí, sí, cuestión. sí. Bueno, Roberto, te agradecemos. Bueno. Yo tengo que pasar unos chivos. ¿Puedo pasarte uno de la farmacia? Yo no sé ahí. Yo tengo que pasar unos chivos, me están quedando acá. Bueno, Por favor, la campanita, que Roberto todavía no la encuentra, ya la va a encontrar la campanita. Sí. Pongan la campanita, pongan me gusta en el canal de YouTube Vicentín News. Espero que le haya gustado tanto como a mí y creo que al equipo acá de esta extraordinaria visita que tuvimos acá en el piso. No cualquiera arranca con un excombatiente, con un veterano de Malvinas. Y aparte, tesorero, invítala para el fin de año. Quiero ir a invitarla. Vamos a ir allá a hacer la filmación. ¿Para cuándo hace más o menos? no, fin de año, Fin de año, pero no, diciembre, antes. no me querés dar la fecha. ¿Qué fecha vamos a Y antes de la fiesta. antes de la fiesta. Bueno, me voy a invitar a comer pan dulce con Roberto y a divertirnos. Porque la verdad que yo, cuando me he encontrado con ellos, recuerdo la vez que me ayudaron con el primer corto que hice, que me dijeron, no, Luigi, no ponga eso con sangre, le va a asustar a medio mundo, me dijeron, ¿viste? Siempre una buena relación y con alegría. Siempre buena relación y con alegría que hemos tenido con el combatiente y siempre sacamos cosas muy buenas por sobre todas las diferencias que yo creo que no existen. No, tenemos diferencias, no, porque Nunca buscamos nosotros, diferencias. el Creo que entre grupo- los artistas y los de combatientes nos llevamos bien. no, porque nosotros los excombatientes, los veteranos, nosotros somos veteranos de Sí. guerra. Cada vez más veteranos. No veteranos por la edad, Por la edad, por- sino, claro. no por estar en una guerra y así a nosotros Sí, es el nombre que le el cabe. nombre que nunca nuestra asociación y nosotros nunca nos involucramos con la política. Ya. Nosotros siempre fuimos por la causa Malvinas. Está, que eso está bien. Lo que sí, por supuesto que sí, que tenemos que trabajar con No, y el que cuando el político. gobierno empieza a Claro. ponerse a favor medio del Bueno, inglés, ahí, Pues ahí. no, por supuesto que tenemos que Está bien, trabajar claro. y todo lo que nosotros tenemos hoy, todo lo que nosotros tenemos hoy, que eso es justamente la posguerra, es porque nosotros lo conseguimos, Por la lucha. por la unión Y la unión. y la lucha. Bueno, después hoy no, porque ya se nos hizo tarde, pero te quería preguntarte sobre eso, que hay gobiernos que por ahí no son tan sensibles con ciertas situaciones, sobre todo el tema de la reivindicación y que hablan casi poco más en las fases con los ingleses. Bueno, después vamos a hablar ese temita. Y yo tengo también cosas que hablar, Sí, sí. yo Ya- justamente ya otro le vamos- canal que Sí. voy a nombrar No, no. para no coso, me había hecho una nota ese día, Sí. el 2 de abril, donde yo manifiesto justamente lo que está pasando, En este momento. claro, con los ingleses, que no tengo tiempo de decirlo, y bueno, ahí lo dije. Sobre los ingleses y sobre el gobierno, digamos, en su relación. De los 43 años. Está. Bueno, lo vamos a invitar a Roberto, lo vamos a comprometer para hablar solamente de esa cuestión, no extendernos en otros temas para que no se nos haga, aparte para que no se mezclen, ¿no? Que separado, Claro. como vos bien dijiste, y hoy fue más sentimental la No, cuestión. lógico, hoy fue más un testimonio de guerra. Exactamente, y Sí, familiar. sí, sí. Con un buen mensaje, dicho sea de paso. Bueno, tenemos Semana Santa, les aviso para todos aquellos que no solamente profesan alguna religión, sino a los católicos también, principalmente para ello, Vía Crucis el viernes a partir de las 20:30 horas en la calle San Martín, en la plaza central de la ciudad de Villa Ángela va a estar. Y también va a haber el sábado como una vigilia o algo así, o capilla ardiente, en Josefa Roselo. Eso va a ser, pero en Josefa Roselo, no en la sede central de la parroquia, que es aquí en la zona céntrica de la ciudad de Villa Ángela. Le agradecemos a Santi por el corte de pelo, que me luqueó.
le mandamos un saludo, lo vamos a tener, el programa que viene lo vamos a tener invitado acá para que nos cuente sobre emprendimiento, y nosotros nos reencontramos el día miércoles. ¿No me quieren recortar el plan un poquito? No me gusta este plan. Bueno, no voy a pedir mucho al camarógrafo hoy. Pero, mirá cómo me toma el gusto. Le agradezco a Tiago Espíndola y a Federico, que está en la sede central allá, en el comando central allá, lejos, está como de acá Corrientes más o menos, que nos está haciendo el aguante. Ahí en el control central le mandamos también el agradecimiento, y a todos aquellos, también a la concejal Castillo que vino, y a todos aquellos que colaboran día a día con este canal de streaming para salir como hoy, que salimos muy largo. Bueno, dio por supuesto la entrevista de Roberto, ameritó a quedarnos el tiempo que sea necesario para malvinizar y para contar su testimonio, y también bueno, lo que contó la concejal Castillo. Nos vemos, si Dios quiere, el día lunes, que seguramente vamos a tener una pequeña emisión. Sigan compartiendo. Ahora vamos a ver unas imágenes que tienen que ver con el asfalto que se empezó en la calle Tucumán, y seguramente mañana no va a haber transmisión por Viernes Santo, pero va a haber el sábado y domingo alternativamente algunas transmisiones ya de otro contenido que tenemos en nuestro canal de Steam. Le agradecemos a Roberto y nos reencontramos, si Dios quiere, el día lunes. Y para todos ustedes, y también para Roberto, felices Pascuas. Gracias. Felices Pascuas para todos. Creo que en algún momento va a llegar. En la calle Tucumán con el secretario de Servicios Públicos, Gustavo Domínguez, que nos va a comentar el trabajo que está haciendo importante acá en toda esta zona. Buenos días. Bueno, buenos días. Sí, hoy se comenzó con el pavimento del Tucumán, Monteagudo hasta España, así que esto fue el trabajo ejecutivo que fue la semana pasada fue aprobado, y hoy ya se comenzó con tirar el hormigón, así que un trabajo eficiente que está haciendo gente de obras públicas, acompañado por gente de servicios públicos en tema de maquinarias y la compactación del suelo. Así que esperamos continuar con un buen programa de día, digamos, que nos acompañe el día. Que nos acompañe el día y los días venideros, y bueno, para hacer un trabajo rápido. Ya que estamos, se podría controlar un poquito el tema de los escapes, ¿no? Sí, los escapes libres, sí, también, sí puede ser. Bueno, y en vivo sale todo el reclamo. Otra cosita que le vamos a preguntar es por el tema del camping, que se están haciendo un buen trabajo y buenas actividades ahí. ¿Cómo va a seguir ese proyecto? El proyecto está en auge, digamos. Estamos trabajando fuertemente también con Servicio Público, con el Ambiente, con la Secretaría de Ambiente, en el arreglo, pintura. Podrás haber visto el fin de semana la cantidad de gente que participa en distintos juegos, en distintos cumpleaños que hacen en el camping. Entonces, o sea que continuaremos, vamos a cerrarlo, vamos a mejorar el terreno, los juegos, y bueno, para que sea realmente un camping, digamos, para que la familia pueda disfrutar. Otra de las cosas que por ahí la gente también pide bastante es el tema del barrido, ¿no? Y un poco también la iluminación. Yo sé que hay en algunos lugares que se está trabajando. ¿Cómo está yendo ese proceso? Estamos programando todo el tema de iluminación, sobre todas las cosas. Entonces lo tenemos que programar con alumbrado, con el servicio de alumbrado. Se están haciendo trabajos, pero es focalizado. Tenemos que hacer un trabajo más integral, que lo estamos programando, así que eso en estos días, cuando lleguen los insumos, para ahí nos quedamos cortos de insumos, pero cuando por el tema de la compra, no llegan, digamos, se compra, pero no están llegando los insumos, pero una vez que tengamos se programa y se realiza en forma inmediata. Claro, aparte recordemos que durante este verano tan bravo que hubo, la baja tensión quemó muchas luces. Sí, fíjate que por la Covelo se realizó todo el alumbrado por la Covelo, y vos te vas de noche y están quemados varios
varios focos justamente por la tensión. Entonces hay que volver otra vez a cambiarlo, y bueno, sí, y bueno, ahora estamos trabajando, justamente esta tarde se va a trabajar por la 95 y Vittel, el ingreso, 95 que no nos corresponde hacerlo 95, pero vamos a ponerlo las luces sobre ruta 95 y por sobre ruta 95 y Covelo en los accesos, porque realmente está muy oscuro. Así que esto de parte del Ejecutivo, de parte del, siempre con directiva específica del intendente que tenemos que hacerlo, así que no nos corresponde, ya digo, reitero, no nos corresponde al 95, pero se hace. Bueno, y un saludo para las Pascuas, que ya este domingo estamos en previa. Bueno, gracias igualmente, y bueno, que toda la gente pase buenas, felices Pascuas. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Estamos. Muñoz, sacale. De repente Creo que en algún momento va a llegar. Muñoz, sacale. de repente
en algún momento va a llegar. Muñoz, sacale. Y de repente depresión viene lo de todo. Creo que en algún momento va a llegar. Muñoz, sacale. Y de repente depresión viene lo de todo. Creo que en algún momento va a llegar.
Sacalo. De repente Creo que en algún momento va a llegar. Muñoz. Sacalo. de repente ¿Cuánto tiempo?